Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más del canal. Vamos allá con la parte 2 de esta review de Mil Hijos que estamos haciendo con el gran Luis Terroxer. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos, preparaditos. Vamos a hablar hoy de destacamentos y queríamos recordaros que tenemos en Patreon una sección nueva que hemos hecho que está súper bien, que la hemos hecho además con Luis, en la que hemos hecho listas desde cero de 4 destacamentos que nos han gustado de este nuevo libro de Mil Hijos. Hemos hecho las listas, os las hemos explicado en detalle, incluso las hemos desplegado en TTS. Y bueno, seguro que a los jugadores de Mirijos es un contenido que os gusta y bueno, pues ahí lo tenéis en Patreon. Y también estoy yo. Hola. Que Manu no me ha Nada, Juanma, presentado. Soy Juanma, chicos. tú no estás, te odio a muerte. Muy bien, pues venga, fuera bromas, vamos a analizar los destacamentos. Y el primero, Manu, ¿cuál es? Cuéntanos un poquito. Pues el primero del que vamos a hablar es el destacamento de Zangors, que, bueno, el de mutantes, ¿no? Pero que sobre todo son Mutantes. Zangors. Vale. Que yo creo que es el destacamento que nadie esperaba y todos sabíamos que iba a llegar, ¿no? Como que, oh Dios mío, esta mecánica que es increíblemente innecesaria, pero que yo creo que puede estar chulo. Y lo hemos visto en otros codes, ¿no? Como el que tenía Deathguard de los Postwalkers, el que tenía también el Walliter Los con chacales. los chacales y tal. Y yo creo que puede ser interesante y de hecho tiene una forma de jugar que quizás no es la que el jugador de Mil Hijos suele querer, pero puede ser interesante. Cuéntanos, Luis, ¿te mola a ti este o qué? La verdad que no, pero porque, bueno, nos pasa a muchos jugadores de Mil Hijos, ¿no? Que sabemos que va a venir, va a haber un destacamento de Zangors, debe haber alguien por ahí que le guste, ¿no? Bueno, mi visión de los Zangors, que es una unidad de apoyo, montar una lista alrededor de una unidad de apoyo, pues nunca me ha llamado en exceso, ¿no? Sí que es verdad que este destacamento está muy bien, estoy viendo muchos elogios por internet y demás, he visto alguna lista, a mí me parecen un puñetero meme, la verdad, pero bueno, entiendo lo que quieren hacer. Igualmente os cuento un poco, las reglas que tenemos para el destacamento básicamente van a apilar o aplicarse para nuestras unidades de mutantes. ¿Qué son nuestras unidades de mutantes? Bien, pues son los Zangors, que aquí pasarían a ser Battle Line y ganarían +1 al control de objetivos. Como ya vimos, los Zangors tienen OC1, se pondrían en OC2 y si ya controlan el objetivo se pondrían en OC3, ¿vale? También aplicaría a los Chaos Spawns, a los engendros. Ya sabéis, esos dos modelos con Imbull de 5, no hay dolor de 5 y se curan 3 heridas. Ya está, no hay más reglas. Y las bestias de vórtice Mutali, lo cual está bastante bien. Y la regla que ganamos es que siempre que nuestras unidades de este tipo sean objetivos de algún tipo de ataque, ya sean disparo o en combate, podemos hacernos un de 3 mortales y ganaremos un poderoso -1 a ser heridos. Lo cual está muy bien, sobre todo, bajo mi opinión, para las bestias de vórtice Mutalith, que tienen mucha R y un -1 herir, les viene muy bien, y las mortales que se van a infligir con el Feel No Pain a lo mejor mitigamos. Además de esto, tenemos que si utilizamos nuestra unidad para disparar o combatir, también podemos hacer ese de 3 mortales para ganar nosotros un +1 a la tirada para herir, lo cual tampoco está mal del todo, pero bueno, ya digo que mi intención es que mi hijo no viene aquí a hacer esto, ¿no? O sea, son sus unidades de apoyos y demás. La gente quiere jugar esto como si fuera una jaula, lo están llamando, la jaula de Zangors, que es tirarte 20 Zangors a la cara, usar estratagemas que ahora veremos, ponerte el -1 herir, aguantar, volverle a tirar otras 20 Zangors a la cara y así. Pero bueno, en cuanto a mejoras que tenemos en este destacamento, bueno, pues tenemos que un total de 3 mejoras para chamanes Zangors exclusivamente y una para un hechicero o un Infernal Master, ¿vale? Las que tenemos para los chamanes, bueno, un poco rarunas. Tenemos una que el propio hechicero se clava, el propio chamán se clava la daga ritual que tiene, se hace un de 3 mortales, o sea, todo el destacamento de hacerte daño todo el rato, y si sobrevive, sumará 1 a la tirada del casteo psíquico que está haciendo por cada herida que se haya hecho a sí mismo, ¿vale? Recordamos que el chamán Zangor es una miniatura con 4 heridas. Como a lo mejor lo uses 2 veces esto, a lo mejor te has muerto, Eso te iba ¿vale? a decir, entre hacer el chequeo, que te puede salir complicated, más esto, Claro, igual el claro. chamán se le pone Pues cara de Pues conejo. sí, lo sí, mismo se te puede liar la se cosa. puede morir de una, correcto. Sí, sí, sí. Ahora nos has contado 3 mecánicas, Luis, y en todas muere Mil Hijos. Yo estoy contento por ahora. Sí, bueno, mueren cabras, pero Bueno, sí. Vale, luego tenemos otra mejora para chamán que hace que tengamos un -1 a ser impactados en la unidad suya portador. Los chamanes, recordemos, pueden liderar Zangors y Zangors en Disc.
Entonces, bueno, otra mecánica, otra pequeña apilación para combinar con tu -1 herir y con alguna estrata que ahora veremos. Y la última que tenemos para el chamán Zangor es darle para sí mismo una herida más y no hay dolor de 4, lo cual, bueno, está un poquito más interesante. Ese Feel No Pain de 4 para castear me parece bastante mejor que lo de la daga que hemos comentado al principio, ¿no? Y la mejora que tenemos para el hechicero o Infernal Master básicamente es darles Scout de 6 y dejarles unirse a unidades de Zangors. Básicamente, pues llevar un hechicero o un Infernal Master en una unidad de Zangors, que podrías hacer un Scout, podrías irte de la mesa al final del turno de tu rival y caer por reservas, si quisieras, ¿no? Que son las reglas que tienen los Zangors al final del día. También les darías Lethal o Sustained a esa unidad de Zangors, dependiendo de qué personaje haga. En cuanto a las estratagemas que tenemos, vale, tenemos que cuando se nos muere un personaje, que no sea un monstruo, podemos gastar un CP y en su lugar aparecerá un maravilloso engendro de Zench suelto, ¿vale? Bueno, está curiosa, es como revivir un personaje, pero mal. Pero mal. Pero bueno, puede tener su gracia, ¿no? Si se te muere un personaje, pues tienes otra unidad ahí para hacer cosas. Estos, recordemos que estos engendros de aquí no son como CSM, que sí que no tienen OC los de CSM, pero aquí sí. Vamos, todos tenemos OC en verdad, menos el pobre CSM. Nadie sabe por qué. Entonces, pues bueno, siempre va a poder ir a hacer cosas, ¿no? Ese engendro. Hombre, mola bastante porque me estoy imaginando la situación, Luis. Tienes Ujú. un personaje en un punto. Yo te digo, va, te disparo y te quito la primaria. Y te dices, vale, se muere el personaje, sale un engendro, puntúa la primaria. O sea, que Sí, sí. quiero decir que por un CP me parece que puede ser una jugada guay. Y bueno, y luego, claro, tú no quieres que se mueran tus personajes, ¿no? Porque quitando Claro. el personaje, el chamán Zangor, que es un poco más patatilla, los otros son importantes y los quieres vivos siempre, ¿no? Pero bueno, le das una segunda vida, literalmente segunda vida, porque luego con ese engendro podrás empujar un rapid ingress, hacer alguna misioncilla o lo que sea. No sé, me parece una estrategia más chula, ¿no? Se me hace un poco raro porque yo siempre pienso que realmente los engendros son los otros, ¿no? O sea, el rival es el que, digamos, o sea, quiero decir que tú como que le tiras la maldición, entiéndeme lo que te digo, Ajá. ¿no? Como a Ya, ya. él y a Sí, él lo sé lo que transformas, dices. no te transformas tú, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero Al que va, final que va. O sea, Zench hace sus cosas de Zench, ¿no? claro, por lore esto es súper trasfondístico. Piensa que todos los personajes de Mil Hijos, bueno, no solo Mil Hijos, Zench en general, todo el caos que adora Zench, lo que intenta siempre es ganar el favor de Zench e intentar ellos mismos ensalzar a príncipes demonio o algo por el estilo, ¿no? Y entonces, mientras van haciendo eso, siempre está la incertidumbre de a lo mejor se transforman en un engendro en vez de un príncipe demonio. Hay algunos que se ponen a hacer, me acuerdo de codes, leer codes de cómo aparecen las bestias de Vórtice de Mutalit, ¿no? Te contaban una historia de un hechicero que estaba haciendo 9.999 como misiones que le encargaba Zench y cuando completa la última crea un vórtice gigante, se absorbe medio planeta y se transforma él en una bestia de Vórtice Mutalit. O sea, son movidas de Zench, Sí. básicamente. De todas Todo se formas, resume en movidas de Zench, me parece, sí. un chamán Zangor en disco, ¿cuánto valía? ¿50 puntos? ¿55? 55 puntos. Puede ser, bueno, como es un personajillo, ¿no? Que está ahí de support, en algún momento salía a hacer alguna misión y lo que dice Manu, Sí, lo pongo en este punto y si lo matas, pues tengo un engendro ahí. claro, claro. O sea, la estrata es buena y trasfondísticamente está guay. Sí, El problema, yo la comparo con otras estratas de otros ejércitos claro, 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 que que esto son no es. revive mi personaje y punto. Y Ya. claro, prefiero revivir mi personaje que un engendro, pero bueno, tiene su punto igualmente. Vale, luego tenemos la estrata que parece más defensiva y más mejor, yo creo. Por un CP ponemos invulnerable de 4 en una unidad de Zangors. Recordemos que los Zangors tienen invulnerable de 6 entonces pasar de 6 a 4 está muy bien. Nos hacemos mortales y nos ganamos un -1 herir, pues bueno, está bastante bien. Para hacer lo que he comentado, ¿no? Que es intentar encerrar a tu enemigo muchísimo. Pones una unidad de 20 con esto, con el -1 herir, y si tienes la mejora del -1 hit, pues también, ¿no? Estoy Eh, pensando en incluso con bar más, ¿no? O sea, es -1 herir, puedes tirarte -1 hit porque hayas disparado, por ejemplo, con un forfin, y luego que te hagan símbolo de 4 y al final son zancos, ¿no? Pero se pueden poner rocosetes. Y si es una unidad grande, quitando bajas, igual puedes ir truqueando para que te peguen aún menos al quitar de un lado o de otro. sí, Y claro, claro. puede ser muy molesta. Es un poco lo que decías, ¿no? El estilo que quiere llevar la gente con la jaula de zangos. Luego lo veremos que, bueno, ahora con la siguiente estrata.
No sé si será viable o no, ¿eh? Bueno, luego si queréis, cuando acabamos el destacamento lo comentamos. Creo que puede ser interesante, pero sé que a ti no te va a molar porque tú eres un loco de... Tú quieres Zench de verdad. Pero bueno, creo que puede estar chulo, ¿eh? O sea, al final te puedes hacer una unidad medio tanky bastante razonable por 140 puntos. Sí, el destacamento no me parece malo, pero hay que verlo, ¿no? Porque es que, de verdad, las listas que he visto por ahí, no es que quieran aprovechar esto, es que es una enfermedad de esto. 80 Zangors, 15 en disco, y no hay nada, 3 Mutaliz y ya está, y se acaba la lista. O sea, yo no sé, o sea, van a encerrar al otro muy bien, pero no van a matar a nadie, spoiler. No sé, hay que verlo, habría que verlo. Pero a mí no me acaba de convencer, por lo menos esa modalidad de lista, yo no la estiraría tanto al límite, ¿no? Puede ser, puede ser. Más estratas que tenemos, bueno, por un CP tenemos una estrata bastante buena, que es hacer pileín y consolidar de 6, y podemos pegar en combate a 3 pulgadas en vez de a la clásica 1, ¿no? Puede que el engagement sea a 3 en vez de a 1. Entonces hace que tus unidades de 20 zangors estés golpeando con más gente. La historia mala de estas unidades, que en combate tampoco van a brillar muchísimo. Son fuerza 5, nos podemos poner con más 1 herir, que eso está muy bien. O sea, podemos llegar a saturar bastante. Lo malo, impactamos al 4. Si le ponemos el chamán, sí que es cierto que nos podemos poner al 3. No podemos repetir de ninguna manera para impactar ni para herir, porque en combate no podemos aplicar los hechizos. No son para combate, son para el disparo. Eso te Y iba a decir, son 2 que los, ataques por barba. que los hechizos de Cábala Solo no... aplican el disparo. Solo aplican el disparo porque te dice hasta el final de la fase. Entonces, claro, todas las mecánicas que veamos de combate Claro. parece como que no encajan con el Codes, ¿no? Como que no hay cosas que los potencien en general. Claro. De hecho, creo que han nerfeado los Zangors otra vez por este destacamento, porque antes eran Fuerza 4 AP1, que les sentaría bastante mejor estas reglas que la actual Fuerza 5 APC, porque ese Sin AP1 en duda. combate es mejor que la AP0 aunque tenga más 1 fuerza. Entonces, Sí, sí. El salto de 4 a 5 es peor que FP1. claro, Yo claro. también lo Pues, creo. yo creo que sí, más con 2 ataques míseros por Sí, sí, cabeza. por eso, que- más con el target que van a tener ellos, ¿no? Van a atacar a morrayita, no van a ir. Eso es. Luego tenemos una estratagema en fase de mando bastante buena y para contraatacar un poco a todas las mortales que nos hacemos a nosotros mismos, que es fase de mando, si tienes un psíquico que está a 12 de una unidad de Zancors, pues puedes revivir un de 3 más un Zancors en esa unidad, ¿vale? Lo cual, pues bueno, está bien, podemos recuperar un punto, típica estratagema o habilidad para resucitar gente, ¿no? Siempre está bien. Qué pena que sea solo en Zangors, ¿eh? Porque curar una Mutalit hubiera sido bastante erótico. Hombre, curar una Mutaliz hubiese sido, sí, salvaje. Maravilloso. A ver, que también es un destacamento, es el de los mutantes, pero bueno, lo han hecho para que solo sea Zangors. Una pena. Totalmente. Pero no lo pagarías por 2 CPs en Mutalit. Un de 3 más 1 heridas. Puede ser, sí, puede estar muy bien. Sobre todo R10 con menos uno herir. Sí, puede estar muy bien. Bueno, Tenemos por un CP elegir una unidad mutante de las que estamos hablando y podemos avanzar, disparar o cargar, ¿vale? Bastante decente, yo que sé, sobre todo si queremos hacer las cosas estas de la jaula. Hay que recordar que los Zangors también avanzan y cargan repitiendo por el cuerno mientras siga vivo. Entonces, bueno, tenemos avanzar y cargar con la jaula esta que queremos emplear, que siempre y cuando vayamos a pegar a alguien blandito, ¿no? O a apoyo y demás, pues va a estar bien, ¿no? No nos vamos a tirar de cabeza a un army de combate, pero a algo que no tenga muy buen combate, pues sí. Vale. Y por último tenemos una estratagema que por un CP salimos con una unidad de mutantes que esté en reserva a 6 del rival. Pero no podemos cargar ni hacer nada. Lo cual, pues yo no le encuentro mucho sentido. No sé, a ver, podemos salir a 6 y volver a encerrar con Zangors, pero casi mejor ir por la mesa, yo creo. Que bueno, yo creo quizá que, puedas hacerlo, no lo sé. yo creo que la jaula es eso, Luis. O sea, cuando hablamos de jaula, para los que no conozcáis un poco el concepto, lo que pretende jaula es que el otro no pueda mover y que no pueda salir de su zona de despliegue o de su ruina o de lo que sea. Y además, si metemos los zangos, pues igual robar algún objetivo, ¿no? ¿En qué consiste? Tú caes por DR bueno, en que la estratagema pone 3, recordad que por la balance es a 6. Siempre sí. Sales a 6 y Sí, luego si le sales tiras 6, sí. le tiras el poder y mueves 6 otra vez. Bueno, o si no sale potenciado, un de 6, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al final, si has salido a 6 y has movido 6, te Y quedas a luego 6 1,1 del rival y el rival despegas. Sí, no mueve. Entonces, luego te matará y consolidará y hará sus cosas, ¿no? Pero va un poco de eso, de evitar que el otro pueda mover bien. Te va costando un CP. Yo creo que la clave, Luis, es ir haciéndolo de distintas maneras. O sea, igual hay una que caes sí. por DR y lo vas haciendo de esa manera, que además ganan
La que han ese pensado con el dedo. Scout, sí, va a ser eso todo, totalmente. Claro, Sí, y sí. luego la que puedas tener al correr y cargar, que. O sea, quiero decir, no creo que puedas hacerlo todo el rato a pantallas. Además, las unidades con volar pasan por encima. Claro. Pero bueno, para tener un poco de todo tipo de recursos, ¿no? De todas formas, a mí Totalmente. el destacamento. No, o sea, me parece que no es el mejor, ni mucho menos. Pero creo que jugar a jaula, que a mí no me gusta, pero hay gente que sí que le mola un montón. Por ejemplo, nuestro amigo y vecino Santi le encanta. Y todo este rollo, como el juego de Mechanicus, de ir cerrando al otro, encerrándole, robando bocatas. Pero hay gente que le gusta jugar así, también con rollo gárgolas, ¿no? Pero creo que la clave está en que tú luego le puedas meter daño. Ese daño quizás con Mutalits, que se vayan tirando un +1 herir cuando disparen y que les hayas podido poner repetir para impactar y tal, al final las Mutalits pueden empezar a ir haciendo un daño bastante feo, ¿no? Porque al final con ese +1 herir sí que es cierto que se van a ir haciendo daño, pero bueno, se hacen un de 3 mortales con Fail No Pain de 5, que al final te comes un poco de media, un poquito más que una mortal por turno, que es asumible. Pero no sé, puede ser buen daño, ¿no? Es que estoy pensando en el perfil de la Mutalit y eso con +1 y repitiendo para impactar o repitiendo los unos o lo que sea, más que dispares con FP extra, estoy así viendo un poco por encima y digo, joder, le puedes meter un tortón guapo, ¿no? ¿No te convence mucho? Sí, eso sin duda. Lo que no veo es que solo vayas a estar tirando con 3 Mutali. O sea, Ya, habrá que llevar otras cosas. Sí, pero bueno, haría la otras Mutalit cosas. es lo que más se beneficia del Claro. destacamento. Es que lo que te digo, las listas que he visto es una barbaridad. O sea, 80 Zangors, 3 Mutalith, Zangors en disco y un par de personajes. Es bloqueo, No bloqueo, sé. bloqueo, un poquito de daño, básicamente. Claro, yo de hecho lo que haría es bloquear una zona, no en plan de toda la mesa, sino una zona y en la otra crujirte a daño. Claro. O Claro. sea, hacerte como un poco como hace el gris, ¿no? De bajo todo el DR en un flanco, muchísimo daño, te mato y el otro flanco, o bien que la respuesta esté controlada, o bien bloqueado por la jaula, ¿no? Eso. Pues estoy pensando en el disparo, el de área que tiene la Mutalit, que es un de 6 más 3 disparos de 9 menos 2 2. Hombre, 9 menos 2 2 repitiendo para impactar con +1 FP y con +1 herir, es daño. Si esto lo haces 3 veces, hostia, la gente empieza a morirse. Igual luego habría que complementarlo con probablemente Infernal Master dentro de unos Zangor, con la mejora esa, que también me parece interesante. No rota ni nada, pero creo que podría darles un poco de flow. Porque además, cuando los zangos se pinchen +1 herir, ese +1 herir le afectará al tipo, ¿no? Te puedes echar +1 herir para disparar también. Claro. Entonces, claro, al final, ese Infernal Master puede estar tirando con +1 herir, más todo lo que pega el Infernal Master, aunque sin la reliquia de +1 daño, pues es un poquito peor. Pero no sé, quiero decir, hay combos diferentes que pueden estar bien, pero creo que solo jugar a jaula es una jugada que tiene, no sé, bastante poco recorrido, ¿no? Sí. Totalmente. Muy bien, Pero bueno, pues. vamos con el siguiente. Exacto. Vamos, Manu, con Cábala de Forja de Disforme, que este sinceramente tiene mucha mejor pinta, ¿eh? Ahora nos cuentas, pero pinta. A mí A la mí me verdad es que gusta, ¿eh? me gusta. De hecho, estuvimos cuando hicimos las listas de Patreon de uno de los destacamentos que miramos más fue este. Sí. Y me gustó bastante porque tengo la sensación de que es un destacamento que antes no podría existir, ¿no? Y ahora, tal y como han quedado las reglas del mil hijo, tiene más sentido el hecho de llevar vehículos. Pero bueno, os cuento un poco en qué consiste y luego nos centramos y luego opinamos y lo que sea. La regla de destacamento, muy sencilla. Potencia, vehículos de mil hijos. De base, los vehículos repiten una tirada para impactar, una tirada para herir o una tirada de daño. O sea, de base tenemos esto. Pero si esos vehículos están a 6 pulgadas de un psíquico de mil hijos, en lugar de O es I. Es decir, repetiríamos una para impactar, una para herir y una tirada de daño. Entonces al final podemos hacer mucho más precisos a esos vehículos. Además recordar que tenemos el hechizo este de cábala fantástico, que es repetir los unos para impactar. Y podríamos marcar con el hechicero para tener ese +1 hit. Entonces, podríamos ponernos en ir al 2 repitiendo una, luego para herir tener buenas fuerzas repitiendo una y cuando disparamos, por ejemplo, los láseres repitiendo el daño. Entonces puede estar muy bien, me Le gusta bastante. están, Manu Pero y Luis, le están poniendo mimo en general, ¿eh? Ahora hablo un poco, saliendo un poquito de lo que es Mil Hijos, en general, le están poniendo mucho mimo a los destacamentos mecanizados, ¿eh? sí, de hecho en el meta al final tenemos varios. Sí, Y este creo que también va a estar en el meta. Yo creo que es uno de los destacamentos que vamos a ver. sí. Y al final puedes meter bastantes vehículos y vamos a ver que hay muchas mecánicas que giran en torno a vehículos y los potencian bastante. A Tiene una mí, parte
una parte mala, termino la regla de destacamento y luego lo vemos. Porque tiene una parte mala todo esto, no es todo fantasía. Bueno, en general es mala, podríamos hacer que fuera buena. Y es que estos vehículos de 1000 hijos, como van cargados de chuches hasta arriba, tienen la parte mala de que cuando explotan, o sea, cuando mueren, en lugar de hacer el Deadly Demise al 6, o sea, explotar al 6, lo hacen al 5 más. Sí, tienen un psíquico a 6. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres tener a tu príncipe demonio al lado de tus Vindicator, por ejemplo, para que esos Vindicator repitan una para impactar, herir y daño, si luego ese Vindicator muere, pues puede hacer, en lugar de 6 más a 5 más, mortales en área. Eso pues puede ser un poco peligroso. Otra jugada es si los jugamos un poco más agresivos. Lo que pasa es que creo que los vehículos estos no piden jugarse agresivos. Pero bueno, eso es otro tema. Totalmente. A mí, por comentar un poco lo que está diciendo Juanma, rápido, que me ha hecho gracia cuando le he oído, de que le están dando mimo a destacamentos de vehículos y demás. A mí la verdad, no sé cómo lo veis vosotros, pero no me acaba de gustar. ¿Por qué? Que me da igual que sea aquí o que sea en otro códex. Al final, los destacamentos de vehículos son muy parecidos entre sí y estás jugando la misma historia. Y de hecho, en muchos codex marines y demás tenemos incluso hasta las mismas unidades. Y me parece que es como repetitivo, ¿no? Aunque cambiemos un poco el army, el concepto de lo que está jugando es como muy parecido el uno al otro. Y además, si os fijáis, siempre son reglas de este palo. De repite los unos para no sé qué, o repite un uno y un uno, no sé. No me acaba de gustar porque me parece muy repetitivo. No sé si lo veis así también, A os ver, yo lo parece que no. veo repetitivo en el aspecto de que, pero bueno, estamos viendo que décima en general es muy repetitiva en cuanto a destacamentos y armies, ¿vale? El típico de caer a 6 pero no cargas. Lo que dices tú, ¿no? Repetir los unos con vehículos, atravesar paredes. O sea, creo que están, digamos, generalizando mucho los destacamentos, diferentes armies para que sea más accesible a la gente. Porque si tenemos recuerdo de Vietnam de novena, que si 6-7 destacamentos, 34 34 estratagemas, luego aquellos suplementos que salían por encima, que tenías que ir con una mochila llena de libros a un torneo, ¿no? Creo que lo hacen por ese aspecto, pero a mí me gusta, por ejemplo, que a la gente que le gustan los vehículos, yo soy uno de ellos, independientemente del army, entre comillas, porque hay gente que obviamente no puede llevar mecanizadas, tengas esa opción de poder jugar vehículos, ¿sabes? A mí me gusta, personalmente. Pero sí que entiendo que es repetitivo. Pero yo creo que eso va más allá del solo mecanizado y se extiende en muchas otras estratagemas y mecánicas del juego. Al final yo, tal y como lo veo, o sea, yo creo que lo estás viendo, Luis, desde el punto de en el juego los vehículos todos iguales. Yo, en lugar de pensar eso, me pondría incluso más en un lugar de un Luis de la vida. Un tío que solo juega a Melijos. Pues le doy la oportunidad, le doy las herramientas para, si quiere, dentro del solo jugar Melijos, tiene su propio destacamento de vehículos. ¿CSM también tiene el suyo? Sí. ¿Walliter tiene el suyo? Sí. ¿Marines tiene sus Iron Hats? Sí. Pero al final tú eres mi hijo. Quieres uno para ti, para que tú puedas jugar tus vehículos. Creo que la cosa no es tanto en el destacamento, sino que tus vehículos se sientan tuyos. Es decir, por ejemplo, en el caso de los vehículos tuyos, que hayas disparado previamente con un psíquico, que en este caso un psíquico esté cerca para que tú hagas tu combo completo. O sea, esos pequeños detalles dentro del destacamento que lo hagan diferenciarse del de Walliter, ¿sabes? Que la mecanizada de Walliter buffe otras cosas distintas o necesites unas mecánicas diferentes, no dependas de los psíquicos, igual dependas de estar más cerca del otro por ese fuego rápido que les dieron. Yo creo que es en ese último matiz en el que tienen que diferenciarse. Pero también es cierto que, y lo hemos hablado muchas veces, de hecho preparándonos para Andorra es una cosa que hemos hablado mucho, el juego está yendo hacia los vehículos cada vez más. Por supuesto hay listas que no son mecanizadas, solo faltaría. Pero al final, antes no iban a existir los milijos de vehículos, o sea, no iban a existir en Index, no había vehículos, o sea, milijos de vehículos, más allá del de Suecia, que llevaba 3 Mutality Magnus, normalmente no se llevaban. ¿Y qué ocurre? Que de repente existe esa posibilidad. El Goliter antes tampoco existía mecanizado, menos negro, que sí que llevaba mecanizada. Normalmente la gente no lo llevaba y ahora lo van a llevar. Quizás antes no se llevaba tanto, me lo invento, el IK y ahora se están llevando más. Bueno, es que también son corrientes un poco, ¿no? Lo que yo creo que no tienen que caer, en mi opinión, es en que el destacamento. Es que, o sea, creo que tienen que alejarse de eso que dices tú, Luis. Que no sientas que es el destacamento de Wallitas mecanizado Pero en 1000 hijos. sea el de 1000 hijos, pero en rojo. Claro. Porque entonces eso sí que es una mierda, porque al final dices, ¿soy 1000 hijo o soy Wallitas? No sé qué soy. Pero a mí me gusta el toquecito este de dependencia del psíquico para que funcione 100%.
Bueno, y ahora veremos mecánicas que también van un poco por ese rollo. Pero no sé, ¿tú no sientes que esté diferenciado con el de Goliter, por ejemplo? He puesto el ejemplo de Goliter, pero con cualquiera de estos que son así de este estilo. Sí, sí, las pequeñas cositas que dices tú, está claro que sí que hacen la diferencia, ¿no? Pero el conjunto al final del día es más o menos lo mismo. La base del ejército, las miniaturas que vas a llevar son muy parecidas. Vas a cambiar 4 cosas icónicas de cada ejército para aplicar sus reglas en función de, pero estás jugando con cosas muy parecidas. Pero sí, sí, tienes toda la razón. Al final le da su ambiente y sí que es verdad que es eso, ¿no? Al final, si queréis, comento un poco lo que yo creo que se ha perdido, o sea, en lo que podían haber hecho, ¿no? Con estos destacamentos de cara a lo que había en el pasado. Pero bueno, sí que es verdad que nunca ha habido algo así en Mil Hijos y bueno, está bien la innovación, desde luego. A mí me mola mucho eso que dices. Luego, si quieres, lo podemos hacer cuando acabemos. Ver un poco el qué podían haber hecho, ¿no? A mí siempre me gusta imaginarlo. De hecho, me acuerdo que en el de Bolitas lo comenté yo. Decía que me hubiera gustado que los Bolitas se hicieran daño a sí mismos. O sea, en plan de no controlan su ira y entonces se hacen más daño y pegan más, ¿no? Es un poco exagerado, pero ese rollo. Luego, si quieres, cuando acabemos, podemos ver ese, tú que eres súper fan del Mil Hijo, que se te hubiera ocurrido también, incluso relacionado con el lore, que digas, oye, pues me hubiera gustado que todo fuera muy cambiante y que tiraras en una tabla, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Cada turno, o yo qué sé, ¿no? Igual son competitivos más complicado, pero no sé, luego podemos ver un poco esa wishlist Sí. creativa, que creo que a mí personalmente siempre me gusta mucho. Venga, pues si queréis seguimos con las mejoras. Tenemos, en primer lugar, Sumidero Disforme, me parece un nombre sensacional, como siempre. Y básicamente lo que hace es que mejora nuestra efectividad a la hora de tirar poderes. Se lo ponemos a un personaje de 1000 hijos y mientras ese personaje de 1000 hijos esté a 6 de un vehículo, podemos elegir pinchar ese vehículo, hacer una herida mortal, si queremos repetir este tercer dado que tiramos en el chequeo, ¿no? Es decir, nosotros tiramos, oye Luis, voy a tirarte Dumbo, lo voy a tirarte, yo qué sé, cualquiera de los poderes. Tiras, sacas en los dos dados un 7. Fantástico. Oye, voy a tirar el tercero porque quiero llegar al 10. Lo tiras. Oh, no, he sacado un 2. No entrará el poder. Puedo pincharle una herida al vehículo o hacerle un bollo en el lateral y poder repetir ese de 6. Eso podemos utilizarlo o bien para llegar a una dificultad para que el hechizo lo haga potenciado y hacer pues, más daño o poder conseguir hacer ese volver a mover potenciado, o bien para evitar esos dobles y no comernos daño. Me parece que es una mejora interesante, ¿no? Sobre todo porque además no especifica que lo tenga que llevar nadie en concreto. Por lo tanto, podría llevarlo, por ejemplo, el príncipe, que pueda ir bufándose con más unos y hacerlo especialmente preciso, ¿no? Si lo podemos acabar en un momento de la partida ya lanzando con más 2 ese príncipe y además puede repetir uno de los 3 dados, a ver, no es 100% seguro nada, evidentemente, pero podemos asegurar un poco más la tirada. A mí me parece que puede ser interesante. Luego tenemos en segundo lugar la capa de perplejidad, que básicamente hace que un personaje, en este caso te especifica infantería, se convierta en un medio tecnomarine, ¿no? O sea, puede ir al lado de los vehículos y les da. Y el tío tiene Lone Operative. Esto tiene un papel muy bueno, me gusta mucho, porque juega un poco como cuando hablábamos del Príncipe Demonio, ¿no? El hecho de ser Lone Operative y desde ese Lone Operative tú poder estar tirando poderes sin que te vengan de vuelta, digamos, o sea, posicionarte un poco, entre comillas, más gratis, es fantástico. Pero es que además en este caso, esos personajes de infantería además son psíquicos, por lo tanto, estás ya en rango de esos vehículos para esos bufos. Entonces, me parece que es una mejora muy, muy buena y que tiene mucho sentido con el destacamento. Luego tenemos mutación biomecánica, que es para, digamos, la otra parte de ser tecnomarine, ¿no? Que es que podemos curar a vehículos. Se me hace raro porque es como que cada trozo de la mejora es medio Está tecnomarine, como ¿no? muy Uno mal te hecho, da. sí, sí. Sí, pero bueno, sí que es cierto que el tecnomarine al final solo es tecnomarine. Y en cambio aquí puedes hacer ponerlo en operativa a personajes que luego hacen más cosas. Por ejemplo, estoy pensando en el hechicero Termi, que puede ir marcando para ese más uno hit. Desde el hechicero Termi podemos tirar Doomballs, podemos tirar el más uno FP, o sea, el más uno FP o el repetir para impactar, tal, ¿no? Entonces, claro, tiene otro rollo, ¿no? Pero vamos, ambas mejoras la verdad es que me parecen interesantes. Sobre todo porque ahora veremos que podemos ponerle ciertas mejoras defensivas a los vehículos y si luego les podemos curar, pues puede estar bien. No sé yo si al final quieres jugar a ese ser Necron,
porque creo que tampoco el Codex te está diciendo que vayas a eso, pero bueno, tenemos esa posible opción, ¿no? Y luego tenemos Señor Rúnico Disforme, que básicamente es que los poderes del tipo que lleva esta mejora, si está al lado de un vehículo, por supuesto, tienen +6 al alcance. Bueno, pues haríamos que los vehículos que tengan más largo alcance, cuando vayan a disparar a cosas que están más lejos, pues hayamos podido bufarlas con esos poderes psíquicos y no tengan la sensación de que, por ejemplo, estoy pensando en unos láser que tienen más distancia que, por ejemplo, un Vindicator. Claro, como estás disparando algo que está a 36, me lo invento, ya no lo has podido bufar. Pues entonces te dan esta mejora para que vaya un poco en sintonía, ¿no? Con el rango de las armas. O sea, el rango de las armas en sintonía con el rango de los poderes. La verdad es que me gustan las mejoras, me parecen muy buenas. Creo que mis dos favoritas son las del Non-Operative y seguramente la de asegurar un poco los poderes, más que curarme y más que el rango. No sé cómo lo veis vosotros. Totalmente, yo creo que sí. O sea, quieres asegurarte los poderes potenciados en algunos casos y la mejora esa, que además, si no estoy mal, son 5 puntos, o sea que está regalada. Creo que hace mucha falta. El non operative es brutal, sobre todo porque además, cerquita del príncipe, el personaje que se lo demos, estás asegurando al príncipe el non operative con tu non operative, lo cual es muy, muy, muy bueno. Y bueno, la de aumentar rango, que a priori me gusta está duplicada, vamos a ver que está en más destacamentos y a priori me gusta bastante. Sí que es verdad que luego en mesa no la estoy echando tanto de menos, por lo menos en las 4 partidas que llevo. Entonces creo que se puede jugar sin ello. Igualmente, como tú dices, para seguirle el ritmo a los rangos de los vehículos, está bastante bien poder contar con algo así. Sí, sí. Venga, pues pasamos a estratagemas. Venga, vamos allá. Venga, vamos con la primera estratagema, que es un Armor of Content. La estratagema se llama Armadura Arcano Grabada y básicamente es un Armor of Content, como decía. Es decir, en la fase de combate o en la fase de disparo, cuando nos tarjeten un vehículo nuestro, solo es para vehículos, le podemos tirar un -1 a la FP, que eso puede estar muy bien, sobre todo si esto lo empezamos a apilar con otras cosas, ¿no? Si lo podemos apilar, por ejemplo, con que esos vehículos, ese Predator, ese Bindi, ese reino incluso, tengan la regla de humos, podemos tirarle ese -1 impactar y tener cobertura, o si además le hemos disparado con un force field y tenía ese -1 impactar, bueno, pues empezamos a acumular buffos defensivos y entonces esos vehículos pues aguantan bastante el tirón, ¿no? Y al final los chasis son duretes, no son indestructibles, pero son duretes. Luego tenemos mutar la zona, que básicamente es dejar un objetivo sticky, pero tiene un extra al estratagema, que es que cuando el rival acabe un movimiento normal de avanzar, de retroceder, de carga o de lo que fuera, dentro de ese objetivo tiramos a 4 más. Y a 4 más se comen de 3 mortales. No me parece que sea el fin del mundo, pero bueno, dejar sticky. Lo de las mortales si pasa, pasó. Pero dejar sticky puede estar bien, ¿no? Y en alguna situación típica del rival ya no tiene más DR, oye, dejas sticky tu objetivo y sigues para adelante, ¿no? Me gusta, la verdad, me gusta. Luego tenemos maquinaciones de ciberespíritu, que básicamente es hacer que un vehículo pueda destrabarse y disparar. Bien, para que no te lo... O cargar incluso, para que no te lo traben y te dejen ciertas miniaturas un poco, entre comillas, inservibles, te da ese toque. La restricción es que ese vehículo tiene que estar a 6 de un psíquico. Bueno, bien, está estupendo. Siempre útil, sí, para mecanizarlas. Sí, de hecho yo, por ejemplo, con Astra, que tengo bastante mecanizada también, siempre lo echaba de menos, ¿no? Porque de vez en cuando te traban algo y ya es como pesadete, ¿no? Y dices, joder. Igual si tienes armas blast, estoy pensando, por ejemplo, en un Force Fiend, es pesado, porque dices, bueno, como no coja un objetivo que no sea el que me ha trabado, no disparo. Pero al final me destrabo para poder disparar luego, pero claro, es molesto, ¿no? Luego tenemos Espíritu Malévolo. Realmente creo que podía haber sido una súper estratagema, pero se ha quedado un poco fría, ¿no? Lo que hace es que elegimos un vehículo que está a 6 de un psíquico, patatí, patatán. O sea, aquí tenemos que estar con los psíquicos todo el rato encima. Porque si os fijáis, todo se bufa con los psíquicos. Ya no solo las reglas del destacamento, ya no solo las mejoras te están diciendo que hagas eso, es que también las estratagemas. O sea, claramente van de la mano, vehículos y psíquicos. Y básicamente lo que hace la estratagema es que esos vehículos, cuando vayan a disparar, ignorarán los penalizadores en perfiles de miniaturas, HA, HP y todo este rollo. ¿Cuál es el problema? Que no afecta a las reducciones de daño. Que cuando disparamos con vehículos con disparos pesados, sí que es relevante que, por ejemplo, el rival no pueda tirarse un -1 daño que tienen varios perfiles, o el pasar un daño a 0, o ese tipo de cosas. Eso creo que es una pena porque es realmente duro si lo hubieran tenido, pero bueno, simplemente es que podemos hacer que siempre vayan a 3, ¿no? Que bueno.
Tiene su encanto, aunque creo que con la cábala de repetir para impactar, si la consiguiéramos meter, al final, repitiendo para impactar, si el auto tiene un stealth y nos mete un -1, pues tampoco es el fin del mundo, ¿no? No es dramático. Luego tenemos infusión de hechicería, que básicamente nos da un +1 para herir a un vehículo, si está a 6 de un psíquico, patatín patatán, y además hace que las armas pasen a ser psíquicas, que bueno, para alguna situación seguro que es interesante, pero ese +1 herir veo que tiene mucho potencial. Estoy pensando, por ejemplo, en el Predator, que hablamos ayer del Predator, y me gusta mucho porque podemos hacer que su disparo de saturación ya empiece a picar. +1 herir, repitiendo una para herir, habiendo repetido para impactar, bufar con FP, puedes empezar a hacer una cantidad de daño con esos Predator bastante fea. Sí. Predator o lo que sea, ¿no? Me gusta bastante. Y luego, por último, tenemos gárgolas de llamas disformes, que básicamente es una especie de... si te acercas a mí en la carga, como que te llevas una explosioncita de magia, ¿no? Y es que en la fase de carga del oponente, cuando ese enemigo ya haya terminado el movimiento de carga, o sea, tira, llega y se coloca, un vehículo de 1000 hijos puede hacer como esa pequeña explosión y el rival se come 6 de 6, 6 de 6 dados que a 5 más hacen mortales. Es decir, de media 2 mortales algo que te haya cargado. En general, me parece un poco flojita, pero podemos hacer que si algo nos está llegando a cargar a punto de morir, igual podemos amenazarle con que, oye, si me cargas con yo qué sé, con esas Banshees, pues que sepas que antes de pegar, pues igual te mato un par. Entonces ya igual se puede poner un poco tristón, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que teniendo el +1 herir, que creo que lo vamos a utilizar a CD, y teniendo el Armor of Content, que defensivo junto con los humos lo vamos a usar a CD, no creo que nos dé para tirar gárgolas de llamas disformes. No sé, ¿cómo veis el destacamento? A mí me gusta, ¿eh? No me parece nada malo. Se aleja un poco de la play típica del milijo, pero me parece que puede estar guay. A mí me parece muy completo. Para ser de vehículos tenemos de todo, ¿no? Incluso Armor of Content, +1 herir. Lo de la habilidad psíquica que decías que puede servir para algo más allá de fastidiarnos cuando alguien tenga antipsíquico o mortal o Feel No Pain contra psíquico y esas cosas que hay bastante al final. Nos sirve para aplicar en los Predator, ¿no? Que te obligan a disparar. O sea, que te mejoran si has disparado previamente con psíquico, ¿no? Entonces, si vas a tirar 2 Predator al mismo target, estás bufando al segundo directamente con el primero, de alguna Efectivamente, manera. no había caído en eso, claro. No hace falta que tengas el support del psíquico, o sea, el hechicero de turno. Igual el tanque bufa a otro tanque, ¿no? Eso está muy bien. Eso De es, hecho, incluso podrías destinar solo un arma claro. a un lado, dejas marcado y luego el daño a la que tú fueras de normal. Exacto, exacto. Como el Entonces, bueno, Jabo, algo así. está bastante. Sí, el Sejabo de Volter, del que siempre llevan un voltercillo, pues yo qué sé, cualquier tontería te vale, sí, sí. La regla de destacamento, que es repetir, me da la sensación que no la aprovechas tantísimo al final del día. Porque repetir, impactar, bueno, lo que ocurre es que el repetir los unos para impactar ya lo tenemos por poder, lo tienen los Predators que tarjetean cosas que son monstruos, ¿no? Los Predators de láser y ya lo hacen solos. Entonces, creo que esa repetición es un poco redundante y casi que lo van a aprovechar, se va a aprovechar un poco menos, quiero decir. Ya tenemos que hacer focus a muchos targets para que esto empiece a rentar en ese ámbito. La de repetir unos para herir es la que veo más mejor, porque no hay ninguna manera de repetir para herir por ningún lado y tener esa está estupenda. Y la de daño es como súper O sea, solo va a aprovechar el Vindicator, quiero decir, porque los Predator van a daño fijo y el de láser ya su regla le permite rerolear todo el daño. Y el Forge Fin no tiene que rerolear daño. Entonces, bueno, He visto está así, bien, pero está no hace tanta falta, ¿sabes? Sí. menos eficiente, ¿no? Porque tienes esas formas de conseguir ese daño de otra fuente. Quizás es para buscar targets distintos, ¿no? O sea, al que Claro. vayas a tirarle la cábala de repetir para impactar, pues igual es donde no tiras, por ejemplo, el de los láseres, porque los láseres más o menos se van a apañar solos ya, sin necesidad de eso, ¿no? Eso es. Sí, puede ser, ¿eh? No sé, me da la sensación de que es quizás el destacamento que menos utiliza la regla de destacamento, o sea, de facción, porque también en la FP yo tengo la sensación de que con una rúbrica lo usas mucho, pero cuando te dispara un Bindi, bueno, una vez tener FP -4 pues está mejor, ¿no? O con los Depende forcing. del target. Es Pero casi como el quitar ese cobertura, ¿no? Muchas veces. sí, puede ser. Pero al final con FP -3 ya normalmente le Ya es estabas feo, dando ya muy sí. duro. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, lo puedes apañar. Luego, el que sí que me ha convencido, tío, le estaba dando una vuelta. Claro, es que el +1 herir, El más es buenísimo. si, Claro, claro. si, si en impactar te marcas con +1 impactar
y por estrata tienes el +1 a herir y repites una para impactar y una para herir, al final te estás haciendo que un vehículo, solo con eso, sin cábala, vaya el 2 repitiendo una, 2 repitiendo una. Eso es. Me parece que eso puede ser bastante tocho. Creo que va a jugar a otra cosa distinto. Creo que el Melijo, por lo menos la sensación que me está dando Luis, ya me corriges, es debufar a una unidad mucho, ponerle el repetir impactar, ponerle quitar chapa, deletearla, y quizás el de vehículos no vaya tanto a eso, vaya a hacer daño un poco más esparcido, ¿no? A varios targets, a cada vehículo al que vea también, porque recordar que, por ejemplo, otro sabor que suelen tener los destacamentos de vehículos de otros ejércitos es que tienen asalto. Y ese asalto te permite trazar mejores líneas de visión. Tú sí que es cierto que tienes el volver a mover, pero es peor que el asalto objetivamente. Y claro, quizás no puedes disparar siempre a donde quieras, por lo tanto hacer ese mega combo no sea tan sencillo y entonces casi cada uno va a poder disparar a lo que pueda. Entonces, búfate como puedas en función de lo que veas. Sí. Va a ser así 100%, porque vas a tener que ir, no vas a hacer un núcleo solo de disparo, vas a tener que estar un poco por todos los flancos, poder disparar por todos los lados y en cada sitio pensar qué bufos te convienen más para cada target, ¿no? Y un poco intentar jugarlo en ese sentido. Sí. Totalmente. Pues chicos, si os parece, pasamos al siguiente destacamento, Falange de Rubricae, que a mí personalmente es mi favorito de momento. Ya lo hemos podido jugar con Luis, podéis ver el vídeo informe en la academia y yo creo, Luisa, nos cuentas que es quizá uno de los más poderosos o al menos los que más capacidad de daño tienen, ¿no? Digamos que tiene el combo fácil, ¿no? Que se ve fácil, yo creo. Sí. Es el más sencillo de todos los destacamentos, ¿no? Y si que aplicamos las reglas, si vemos todo lo que se puede aplicar, pues tiene daño. Yo sabía que tenía daño, pero no, hasta que lo vi contigo no era consciente de todo, ¿no? Entonces, Sí. sí que tiene bastante daño. Yo creo que tiene muchas oportunidades, pero también tiene debilidades, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo un poquito. Bueno, Manu, no sé si este es el que querías hacer tú también. Este a mí me mola mucho también, me pasa un poco como Juanma, que lo veo y, tío, me gusta mucho, mucho. También un poco porque me recuerda a novena. Y yo al código de mi hijo de novena, la verdad es que le tenía mucho cariño. Y ese +1 chapa, +1 salvación, cuando te pegan con daño 1, yo creo que es algo que me ha recordado eso, ¿no? Y me gusta mucho. Pues eso, la regla de destacamento básicamente es esa, que a las unidades Rubricae, si te pegan con daño 1, tienes ese +1 a la salvación. Puntualizar ese sin modificar. Eso es bastante duro porque vamos a ver que hay otras cosas que podemos hacerles modificar ese daño y como te especifica sin modificar, pues te quedas ahí un poco cojillo, ¿no? Pero bueno, o sea, no podías utilizar esa estratagema que luego veremos. Pero aún así, hay muchas cosas de daño 1 y pueden seguir siendo bastante pesaditas, ¿no? Y sobre todo en rúbrica yo creo que se nota bastante, porque al final el Termi más o menos es durete, pero la rúbrica no lo es. Entonces esa +1 salvación te va a venir muy bien. Al final yo lo veo como si hubiera dos caminos. Luego hay muchos grises, ¿no? Pero si me pegas duro, puedo tener imbu de 4 o imbu de 5. Y si me pegas flojo, puedo tener chapa el 2. Pues al final tienes un poco como los dos caminos y creo que está bastante bien. A mí la verdad es que me gusta. En cuanto a las mejoras, también me gustan bastante. La primera, rúbricas alzadas, me gusta mucho porque le da un rollo chulo al army y también me está recordando a novena, que es infiltrar con unidades de rúbricas. O bien 2 unidades de rúbricas línea, o sea, la rúbrica marina y rúbrica, o bien con una rúbrica que entiendo que se refiere a los termis. Claro, darle ese toque de infiltración me parece que puede estar muy bien, porque al final de hecho, lo hablábamos en el vídeo que hicimos de las listas, ¿no? Esas unidades quizás sí que puedan ser rúbricas con lanzallamas y pueden dar alguna sorpresa porque infiltradas no muy ofensivas, luego mueves tus 6 pulgadas, te tiras un volver a mover, que muevas un D6, no hace falta ni que salga potenciado y como veas ciertas cosas le puedes hacer mucho daño. Incluso ahora veremos que tenemos la opción de tener asalto, por lo tanto esa infiltración ni siquiera tenemos que hacerla muy ofensiva y el rival se puede comer un tortón. Me gustan bastante, la verdad. Luego tenemos siervos arcanos, esta no me gusta nada, que básicamente hace que las unidades que están a 9 de portador pueden repetir los chequeos de acobardamiento. Bueno, algunas veces contra ciertos armies, típico NIT o algo así, un CK quizás. Bueno, pues te hacen varios chequeos y puede ser interesante, pero como ya en los chequeos no te están haciendo lo de la cábala, que antes quizás te doliera más, Luis, yo creo que ahora, bueno, está bien, ¿no? Prefiero no fallar el Battleshock que tenerlo, pero tampoco creo que lo vayas a utilizar mucho. No, a mí no me termina de convencer. Tal cual. Luego tenemos Señor de los Rubricae, que esta me gusta bastante más, que es mientras que el portador esté liderando la unidad de Rubricae, le da +1 impactar, ¿vale? Pues puede ser otra fuente de conseguir un +1 impactar, además la del Termi,
Y esto, unido con la potenciación, la cábala de repetir los unos para empatar, no necesitas ni el full reroll. Solo con el +1 y el repetir unos ya irías muy bien. O sea que me parece bastante chulo. Y por último, el bastón Abominus, que básicamente hace que el portador gane en combate sostenidos y devastadoras. Bueno, pues es en combate, que me quedo un poco frío con eso. Le pegas un bastonazo muy fuerte. No creo que vayas a querer utilizar. O sea, tú, si lo llevas, en el fondo luego no lo quieres usar. Dices, no, por Dios, que nadie venga, ¿no? Claro, es más, por si pasa, pues que pase, ¿no? Sí que es verdad que esto en un Sorcerer puede llegar a estar bien, ¿no? Un Sorcerer, recordemos que tiene 4 ataques de bastón, pero una vez por partida se bufa y gana +3 ataques, que ya son 7, y les da +3 a la fuerza, que se pone en fuerza 9. Pues entonces ya son fuerza 9, 7 ataques con sustained de 3 y devastating. Madre mía, el Kung Fu te hace, qué barbaridad, ¿eh? Sí, a ver, tampoco es la panacea, ¿no? Pero se puede medio defender en un turno, está bien. Sí. Me gusta mucho la de infiltración, Luis. Me gusta mucho unida con Ariman. Creo que lo comentamos cuando hablamos de las datas. Esa infiltración redesplegando siempre me parece potente. Solo aunque sea por evitar la infiltración rival. Me pongo estirado, tú no infiltras, vamos a tirar para ver quién empieza, redespego para atrás y todos amigos. Solo por eso ya me parece muy buena. Pero es que además creo que le metes al rival una variable nueva en la partida, que normalmente contra Milijos no existía, que era esa infiltración peligrosa, ese posible turno 1 en el que le puedes pegar un susto feo. O si quieren un cuadrantes, pues ya te estoy dejando aquí esta unidad de rúbricas bien colocada, ¿no? Me parece ya que puede ser un poco más loco el dejarte una unidad de Termis grande. Porque además creo que aquí hay un detalle, ahora me dirás seguro que lo tienes súper mirado, el tema de unir personajes a estas unidades. Creo que por el paso en el que lo haces, no podrías unirlos, ¿no? Eso es. Te dice que le das la regla al principio de la fase de asignar, que es cuando designamos reservas y designamos personajes unidos a unidades. Como si lo damos justo al principio de esa fase, significa que si unimos un personaje que no tiene esa regla a la unidad, no va a tener infiltración la unidad, el conjunto de la unidad. Entonces no podríamos infiltrarla. Entonces, para aplicar esta regla, vamos sin infiltración. Sí que es cierto que podemos infiltrar una unidad de 10 exterminadores por su cuenta y riesgo, ¿no? Pero a mí se me hace que ya que vamos a pagar esa unidad de exterminadores, yo creo que quieres pagarle el hechicero en exterminador sí o sí, ¿no? Para ganar ese letal, ya que es una unidad que tiene fuerza 4 solo, no tiene manera de mejorar, ni de ponerse a repetir para herir, ni nada de nada. Entonces, yo siento que prefiero infiltrar 2 de rúbricas antes que Termi casi siempre, por no decir siempre. Sí, yo tengo esa sensación también. Y que el rúbrica al final puedes jugar ese papel más, no solo eso, pero más puntuador, más pesadete. La de Termis yo creo que no tiene ese papel. La de rúbricas puede amenazar más, puede hacer un Overwatch si la llevamos con lanzallamas, que a mí se me antoja llevarlos con lanzallamas ahí bastante bien. Y los Termis además tenemos Deep Strike con ellos, entonces podemos aprovechar para hacerlos en DR mucho mejor o hacer un Rapid o cualquier. A mí como me los jugaste, Luis, la verdad que me parecieron muy útiles porque era una molestia ir a por ellos, tenían un Overwatch feo, es una unidad que es sacrificable, entonces si el rival tiene mucha capacidad de daño y velocidad, no te duele tanto perderlos como pueden ser unos Termis. Y lo dicho, tampoco puedes ir con cualquier tonto a por ellos porque no los matas. Entonces me gustaron mucho la unidad de 5 infiltrando, la verdad. Está muy bien, sí, sí. Venga, ¿pasamos a estratagemas? Venga, vamos allá. Estratagemas que me parecen muy completas también y que le dan al destacamento bastantes herramientas, ¿no? Porque al final creo que el Milijo normalmente no suele pecar de falta de daño y creo que si el daño lo tenemos apañado, tenemos un par de mecánicas defensivas interesantes y luego tenemos estratagemas de utilidad y trampitas, creo que va a hacer que el destacamento sea muy completo. Y creo que es el caso. Tenemos en primer lugar autómatas obedientes, que básicamente hace que una unidad rubricae en la fase de movimiento, cuando vaya a retroceder, le designa mejor en esa estratagema y puede disparar y cargar cuando haya retrocedido. Bien, para que no nos traben una unidad y nos quedemos con la unidad de muñeca, pues podemos echarnos para atrás, disparar, incluso cargar y usar el bastonazo este que decías antes, Luis. Pues me parece muy bien, ¿no? Porque al final ya no vamos a tener en este destacamento el cristal. Bueno, aunque ahora el cristal ya no funciona así, pero una de las formas de destrabarse era con ese cristal y ahora ya no podremos. Una pena. Tenemos avance inexorable, que esta me gusta bastante porque le han dado un doble giro a la estratagema. La base es tener asalto, ¿no? Poder avanzar y disparar. Pero es que además le han dado otro modificador y es, en primer lugar, ignoras todos los modificadores al movimiento y además puedes repetir para avanzar. No puedes repetir para avanzar. No. Perdona, me he liado. No. Puedes repetir, o sea, no puedes repetir nada, pero ignoras el -1 a movimiento o -2 o lo que sea y el -1, -2 en avanzar. Vale, que me fuma un porrazo yo, estupendo. Ignora modificadores al movimiento en general y ganas salto. Eso es. Si te pinean, básicamente.
Ujú. Vale, luego tenemos ráfagas infernales, que estas por 2 CPs, que es carita, pero hace que tanto nuestras pistolas Volter Inferno, los Volter Inferno, los Combi Volter, los Combi Armas Inferno, ganan la habilidad psíquico, importantísima habilidad psíquico, y pasan a tener fuerza 5. ¿Por qué es importantísimo tener psíquico, amigos? Porque el Rhino se pone muy contento cuando disparamos con cosas psíquicas, porque lo podemos bufar mucho. Lo hablamos el otro día, pero lo refrescamos rápidamente. La data del Rhino nos dice que cuando lo que va dentro desembarca y dispara, si dispara donde ha disparado el Rhino, ganamos un +1 impactar y un +1 herir con nuestras armas psíquicas. Por lo tanto, esta estratagema, a pesar de que sean 2 CPs, hace que la unidad de rúbrica de turno que se baje del Rhino te meta un tortón bastante fuerte. Además que va a ganar esa fuerza 5. Bastante. Estupendísimo la fuerza 5, ¿no? Pero fuerza 5 con ese +1 más todo el combo que puedes hacer, empieza a ser mucho, mucho daño. Luego tenemos Venganza de los Rubricae, que esta también, esta creo que es mi favorita, porque al final es mucho el rollo de trampitas así. Yo, todo lo que es gente que muere y hacemos cosas, yo lo llamo todo Inari. Y yo tengo la sensación de que es un poco Inari esto. ¿En qué consiste la estratagema? En la fase de disparo del oponente, nos está disparando, ¿no? Y entonces nosotros podemos retirar bajas o asignar bajas a la gente de la unidad normal, o sea, por ejemplo, una unidad de 5 rúbricas, podemos elegir o matar a los 4 señores normales o al jefe, al psíquico de la unidad. Normalmente se mata a tropa normal y se deja el psíquico para el final, porque es como el más poderoso, ¿no? Normalmente. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos no hacerlo. Podemos decir, oye, pues en lugar de eso, quito al psíquico. ¿Qué pasa cuando muere el psíquico? Cuando muere el psíquico, lo que nos dice la estratagema es que otra unidad que esté a 6 pulgadas de ese psíquico que ha muerto puede disparar de vuelta todos sus disparos. Claro, lo que se te ocurre en un primer momento es, pues tengo una unidad de 10 rúbricas, me disparas, me matas 3 rúbricas, y entonces te digo, vale, pues te voy a quitar 2 y luego el tercero que te quito el psíquico. Pues los 7 que quedan te disparan de vuelta. Bueno, tu unidad estaba a 6 de tu personaje, así que bien, funciona. Pero ¿qué ocurre? Esto puede tener una vuelta de hoja mucho más interesante, que es que te dispare otra unidad, porque no te dice que sea la misma, te dice que esté a 6. Entonces, por ejemplo, podrías recibir daño con una unidad de rúbricas normal de 5 y que haya una unidad de Termis al lado y te diga la unidad de Termis, hola, buenas tardes, te voy a disparar de vuelta con 10 Termis y te quedas filipino. Por lo tanto, puedes condicionar mucho la forma de jugar del rival. Evidentemente, siempre avisando de que esta estratagema existe y lo que puede implicar, pero creo que puede ser una jugada muy, muy buena y al final el mensaje es matar 1000 hijos no es gratis. Si quieres venir y hacer ese tradeo, igual te mueres de vuelta tú también. Es muy Me parece intimidante que esta puede ser estrata, ¿eh? muy, muy potente. A mí Sí. me gusta mucho. Además, juegas un poco con la baja que vas quitando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y luego, bueno, el Exalted que revive modelos, que puede revivir al sargento. Puedes empezar a hacer el combo feo, bastante marrano de matar al sargento, revivirle y usar esta estratagema que es muy, muy buena. Y en Termis, como dices, ya es una barbaridad. Te cae en una de disparos. En rúbricas también mola, pero no es tan buena porque no tenemos esa cadencia ni la posibilidad de que estemos en ráfagas infernales, que es la estratagema de 2 CPs. Claro, Pero casi más pienso en que dispare el personaje rúbrica, ¿no? El personaje rúbrica, el Infernal Master que vaya adentro o algo así. eso es. Pero claramente con la unidad de Termis es superior. O bien si llevas una grande y puedes ir curando todo el rato al jefe, ¿no? Que puede ser pesadete. Recuerda que solo es en disparo, pero bueno, al final es muy molesto y es un CP, o sea, me parece muy bueno. Luego tenemos 2 estratagemas defensivas, una para disparo y otra para combate. Bueno, es en la fase de carga, pero sería para combate. Y lo que hacen es por 2 CPs en la fase de disparo, una unidad de marines rúbrica, que tiene que tener un psíquico, -1 al daño. Bueno, muy bueno. No funciona con la regla de destacamento, acordaros, porque esto es modificado. Pero, claro, aunque no afecte para la regla de destacamento, cuando nos van a disparar con daño 2, coger con la rúbrica y hacer -1 al daño es literalmente que te maten la mitad de personas. Entonces, eso está muy, muy bien. Así que la verdad es que me gusta mucho y creo que condiciona bastante. Sí que es cierto que 2 CPs es careto y como vas a usar ráfagas infernales muchas veces y probablemente condiciones con un CP también para Venganza de los Rubricae, la acabamos de leer, no sé yo si vamos a tener 2 CPs para esto. Y hay pairis que no hay daño 2 si no lo usas en disparo y punto, ¿no? Pero bueno, que exista la posibilidad me parece muy bueno. Y por último tenemos la estratagema defensiva más orientada al combate, que la tenemos que activar en la fase de carga del oponente cuando nos llega la carga. Y básicamente elegimos de nuevo una unidad de marines rúbrica y le damos un -1 que nos hieran. Bueno, creo que esto unido al poderse destrabar y disparar luego puede ser interesante, ¿no? Nos traban con algo,
nos hacen daño, nos matas 5 rúbricas de la unidad de 10 o lo que sea. Podemos aguantar con ese -1 herir para que en lugar de 5 pues nos mates 3, nos destrabamos y te ponemos filipino. Puede estar bien porque además es un CP. Si fuera 2 CP sí que la vería bastante peor, porque además si te traban ya complicado, pero bueno. Casi la dificultad del destacamento yo la veo en tener CPs para hacer todo, ¿no? Sí, porque es un Porque, CP y es un -1 siempre. No hace falta que la fuerza sea más alta. Sí que es verdad que la R del rúbrica es 4, pero bueno, claro, es útil. Claro, pero al final piensas y dices, vamos a ver, ¿qué estratagemas quieres tirar? Ráfaga infernal, ese es convertirte en psíquico. Cuando vas jugando con rinos, que en este destacamento supongo que llevará bastante rinos, lo quieres. No tienes forma de generar CPs más allá de descartar cartas, así que esto podría ser los 2 CPs de la ronda. Sí. Entonces, si descartas carta, tendrías una tercera estrategia, o sea, un tercer CP que podrías gastar. Y aquí ya, o que hayas podido farmear de turnos iniciales. Y aquí ya es gastarte el destrabar y disparar, gastarte la venganza de los Rubricae, gastarte el asalto, gastarte esto. Entonces, veo que es realmente complicado. O sea, elegir es duro. Sí, es lo más difícil de destacamento y sufre mucho el Milijo por no tener ninguna mecánica de ganar CP, más que en un destacamento que ya veremos más adelante, que es el de demonios. Entonces, sí que, joder, si tuviéramos CPs para poder jugar más tranquilamente las estratagemas, sí, duele especialmente tener 2 estratagemas de coste 2, porque justo esto, ¿no? Porque va a ser complicado poder jugar las dos de forma constante, es que es muy difícil. Normalmente te vas a decantar por una de las dos. Si ves que no necesitas tantísimo daño porque el de enfrente no lo necesitas, ¿no? Es un Eldar chiquitito con unidades que a lo mejor dices, vale, ya lo voy a matar, no hace falta. Entonces te puedes centrar más en el -1 daño, si es que tiene daño 2. Si no tienen daño 3, ya tampoco nos está sirviendo muchísimo la estratagema. Prácticamente no nos sirve. Echo de menos 2 cosas, ¿no? El mini que comentas que no aplica con Olisdas, que de toda la vida esto ya existía, ¿no? Estas reglas ya existían. De toda la vida sí que aplicaba, ¿no? Y tampoco era una locura. Y además esta estratagema siempre ha tenido o la habían balanceado de tal manera que si tu unidad era de 5 modelos te costaba un CP y si era de más de 5 modelos te costaba ya 2. Que creo que también le puede llegar a hacer falta y puede hacer la estratagema mucho más usable en unidades pequeñas. Pero Incluso bueno, incluso que también se podía utilizar en combate. Me parece un poco limitante que solo sea en disparo, ¿no? pero ya siempre ha sido en disparo, ¿eh? Siempre Claro, que yo bueno, recuerde esta estratagema siempre ha pero sido disparo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacerla en combate? Desde luego. claro, Sí, pero sí. digo, ya que nerfeas lo de que sea inmodificable, ya que nerfeas lo de. Bueno, no es que nerfees, sino que no adaptes ese coste en función de si son 5 o 10. Coño, pues ponla porque sea también en combate. De todas formas, en novena se hacía mucho que el coste de la estratagema dependiera de distintas cosas, del tamaño de una unidad, del objetivo, y ahora, si te fijas, no hay coste variable. No. O sea, Ujú. siempre tiene un coste, y punto. Y si te gusta bien, y si no, buenas tardes. Sí, sí. Pero bueno, el destacamento este está muy, muy, muy bien. Tiene muchos truquitos, muchas cosas Sí. que hacer, ¿no? Mucho daño encubierto que no parece que lo vaya a ver. Y yo creo que se ha quedado muy bien este destacamento. La verdad, a mí me gusta mucho. Aparte le da mucho protagonismo a las infanterías, ¿no? A los rúbricas y en segunda, un poquito un escaloncito por debajo a los termis. Y creo que está muy bien. La verdad que a mí, cuando me lo jugaste, me sorprendió muchísimo. No me esperaba para nada la capacidad que tienen de acumular ese daño y fue, fue bastante loco. Sí, o sea, lo que Pues decíamos al principio, la estratagema de ráfagas infernales sí, es el combo más claro que hay en el códex y la verdad es que funciona muy muy bien cuando le sumamos todas las reglas que giran alrededor, ¿no? Que claro. son el sustained o el lethal que te da el personaje, las repeticiones para herir porque son rúbricas, el FP extra, ¿no? Se pueden juntar con muchos bonos y al final haces que esos 12 Ps merezcan la pena. Ujú. Es Pues Luis, ¿te parece que vayamos con huestes del cambio y el engaño? claro. Vamos a ello. Vale, pues tenemos el destacamento clásico que le están dando a las legiones del caos para unirse a sus respectivos demonios de su dios patrón. Y en este caso, como no podía ser de otra manera, estamos hablando de Zench. Y lo que obtenemos aquí va a ser una sinergia entre mil hijos y demonios de Zench cuando están a 6 de ellos entre sí. Entonces, tenemos que si hay demonios a 6 pulgadas de una unidad de mil hijos psíquica, ojo, entonces estamos hablando de rúbricas principalmente y de Zangors con un personaje unido en la unidad, obtendrán 4 de invulnerable contra ataques a distancia. Les serviría también a unos Termis o unos rúbricas con Exalted, pero estos ya todos tienen invulnerable de 4, entonces en esos casos
pues los obviamos, ¿no? Y luego tendríamos que las unidades de demonios a 6 de 1000 hijos tendrían la posibilidad de castear rituales de cábala, pero ojo, solo para modelos psíquicos igualmente. Entonces solo sirven para que Kairos y el Señor de la Transformación puedan castear un ritual cada uno, y ojo porque no hay manera de que les afecten a los demonios igualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, es como que tienes un casteador más, o dos, depende de lo que llevemos, ¿no? Ya está. Nos dejan incluir hasta la mitad de puntos en demonios, lo cual está bien, y tenemos pues un pool de demonios de los típicos, ¿no? Los que nos están dando en todos los otros destacamentos de otras legiones. Los demonios básicos y los dos grandes, los monstruos grandes, ¿no? En este caso Kairos, el Señor de Transformación, Horrores Azules, Horrores Rosa, Screamers y Flamer, lo cual está bastante bien. En cuanto a las mejoras que tenemos una mejora que podemos dar a un milijo o a un Señor de la Transformación, y en la fase de disparo obligamos a una unidad enemiga a 12 pulgadas con visión a que hagan un chequeo de Battle Shock. Si lo fallan, no solo se quedarán Battle Shock, sino que además sufrirán 3 heridas mortales. Tenemos otra mejora que es para infantería de milijos, y mientras estemos a 6 de una unidad de demonios, sumaremos 1 al resultado de un chequeo psíquico. Bueno, está bien, directa. Maldición engañosa lo que hace es que te deja como la habilidad de Ahriman redesplegar hasta 3 unidades de tu ejército de 1000 hijos, y podemos llevar la reserva estratégica. O sea, es igual que la habilidad de Ahriman. Es, digamos, si quieres meter Ahriman sin meterle, pues tendríamos esta mejor. Y luego tenemos el tomo de nombres verdaderos, que solo afecta a 1000 hijos también. Se lo podemos poner a un personaje, y una vez por partida, en una fase tendremos invulnerable de doses con ese personaje. Tristemente no le podemos poner esto a un príncipe demonio, que sería tremendo, ¿no? Solo vale para infantería. Pero bueno, puede llegar a estar bien. Si nos sobran esos puntos y no nos convencen las otras mejoras, esta puede llegar a estar más o menos bien en algún caso. En cuanto a estratagemas, tenemos vuelo sulfuroso, que lo que hacemos es darnos un -1 impactar en la unidad que queramos, de 1000 hijos o de demonios, tanto en disparo como en combate. Así que un CP muy bien invertido defensivamente, que es muy bueno en general. Por 2 CPs tenemos ilusión engañosa, que se lo tarjeteamos a una unidad nuestra de 1000 hijos en combate, y lo que hacemos es obligar al rival a pegar a las unidades de demonios que estén en engagement. O sea, como que tanqueamos con esas unidades de demonios para proteger nuestras unidades de 1000 hijos, lo cual la estrategia es cara en sí, pero puede llegar a ser muy interesante porque tenemos esas unidades de horrores, tanto Son rosas como brutales azules, para eso, ¿eh? que pueden tanquear muy bien y hacer que nuestra unidad de rúbricas o de sea no sufra daño, ¿no? Y está bastante interesante. Un poco cara, pero el efecto puede merecer la pena. Luego tenemos Fantasma Etéreo, que básicamente es hacer un reactivo de un D6 con una unidad de demonios, pero si esa unidad de demonios, cuando alguien se nos mueve a 9, perdón. Si esa unidad de demonios está a 6 de una unidad de 1000 hijos, en vez de un D6 nos moveremos 6. Tenemos disociación fractal, que lo que hace es darle el Lone Operative a 18 pulgadas a una unidad de demonios que no sea monstruo cuando es tarjeteada por el rival en disputa. Entonces, bueno, al principio de la partida, sobre todo, tenemos una unidad de Screamer que son rápidos, o Flamer que han caído en un punto, o unos horrores, y queremos que nos disparen menos, pues le estás obligando al rival a ponerse a 18, ¿no? Y a lo mejor ni puede. Está muy bien contar con eso. Por otro CP tenemos Hemorragia Cronohechicera, que básicamente es restarle 2 a las tiradas de carga a una unidad que nos declare una carga tanto a 1000 hijos como a demonios. Cual, pues bueno, ahí está, ¿no? Sí que es verdad que nos dice que no podemos combarlo con nada más. Es una lástima porque con el hechicero exaltado del disco tendríamos un -4 a carga en una unidad de infantería. Pero bueno, esto afecta a cualquier tipo de unidad, lo cual está muy bien. Y poder quitarnos una carga de encima, pues oye, siempre se agradece muchísimo. Y por último tenemos Brillante Portal del Cambio, que lo que hace es, al final de la fase de combate de nuestro oponente, o sea, al final de su turno, nos podemos llevar 2 unidades de demonios o un monstruo de demonios, ¿vale? Nos podemos llevar a Kairos o un Lord of Chains, o 2 unidades de horrores, flamers, screamers, lo que quieras. Nos lo llevamos, lo ponemos en reserva, y luego estas unidades tienen DR, así que podemos tirarlas más o menos donde. En general, todos son estratagemas bastante genéricas, pero bastante buenas todas. Muy defensivas, diría. No hay ninguna, que es lo que he hecho un poco en falta, que hubiese algo que potenciase un poco un combo, algo para atacar, ¿no? No tenemos nada de eso. Entonces es todo defensivo y controlero. Está guay, pero hecho ese pequeño punch extra de daño, algún combo que pudieras tener ofensivo con demonios y 1000 hijos cerca o algo así, que hubiese estado muy bien. Pero bueno, creo que es muy truquero, que puede dar mucha guerra.
que no es un destacamento obvio, que la gente no lo va a jugar de primeras, pero ojo, yo tengo ganas de cogerlo esto bien por banda, montarme alguna listita que funcione bien y darle caña. A mí me gustó mucho cuando nos hablaste de la lista, Luis, porque me parece que es un destacamento que además es puro jugar. O sea, es jugar a ser un sinvergüenza, a tanquear, a hacer pantallas. Jugar contra él es muy incómodo porque al final hay todo tipo de recursos, ¿no? O sea, hay movimiento reactivo, hay lone operative, hay estratagema defensiva de -1 hit, que no lo vas a tirar todo el rato, pero en ciertos combates se hace pesadete. Tienes el spliteo de los horrores rosas. Tienes la posibilidad de que los pollos tienen poder de hijos. Tienes llevarte unidades para arriba y para abajo. Que no sé, tienes como todas las cosas de ser muy correoso, ¿no? Tienes la posibilidad de robar bocatas. Tienes eso unido a las trampas que tiene normalmente el milijo, ¿no? O incluso las trampas que tiene el demonio. Entonces me parece que puede ser muy divertido. Sí que es cierto que creo que le faltará daño, que comentabas que al final nada de esto es hacer mucho daño. Es todo el rato orientado en putear, 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 putear. Y casi la parte de daño igual la tiene que poner en milijo y el demonio ser un poco más el molestón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el demonio no tiene acceso a buen daño. De hecho, si recordáis el destacamento que le dieron a Zench, tenía una estratagema de 2 CPs que era la que le aportaba ese daño. Era tremenda, era más 3 fuerza más 1 FP. Y necesitabas eso para poder hacer daño en un sitio todos los turnos que era tu focus de daño y ya está. Entonces, sin eso, el demonio de Zench no tiene daño. Los horrores y demás, bueno, los Screamer pueden hacer daño residual a vehículos monstruos, quizá alguna infantería que pillen por ahí suelta, pero no sé, no vas a ganar la partida con ese daño solo, ¿no? Entonces, como dices, yo creo que el que tiene que hacer daño aquí es el milijo, aportar trucos y aportar unidades de daño, combar con la relita para que nuestras unidades de rúbrica, que yo creo que es la clave de este destacamento, tener unidades de rúbrica con Sorcerers o Infernal Masters que estén salvando al 4 de invulnerable y con nuestro príncipe por ahí cerquita, que seguro que está también, tengamos -1 impactar. Entonces ya son unidades como si fueran, entre comillas, con Exalted que les da Invul, pero disparando un poquito mejor gracias a ese sustained ese letal, ¿no? Entonces creo que van por ahí los tiros y que todas estas reglas para hacer truqueríos y demás pueden ser muy, muy, muy buenas y podemos dejar al rival encerrado, estar robando en los puntos, le podemos hacer bastantes cosas. Sí que es verdad que a los horrores azules y a los rosas, con respecto a los puntos que valen en demonios, los han bajado bastante de precio, lo cual está increíble. Recordemos que estas unidades son bastante caras. De hecho, antes cuando podías meter demonios en milijos no lo hacías porque te estaban obligando a jugar horrores. Si querías meter unos Screamer que al milijo le vendrían de fábula, o el cambiante en su día y demás, luego le cambiaron la regla para que tuvieras que meter horrores sí o sí, y no lo hacías porque eran carísimos. Y les han bajado mucho el coste, lo cual se agradece una barbaridad. Sí que es verdad que a cambio le han quitado el OC a los horrores azules, en demonios no, pero aquí sí. Pero no es un drama, o sea, no es ningún problema. Tú lo que quieres con esos horrores azules es infiltrar, bloquear, molestar. Pues hacen su función por 90 puntos en vez de por 115 bastante, bastante bien. Y los horrores rosa por 30 puntos más baratos. Ostras, no tenemos acceso a un daño increíble ni a ponerles personaje que los potencia defensivamente, pero ya podemos hacerlos defensivamente de otra manera, ¿no? Están muy, muy, muy bien. Contar con Screamer, que es una unidad rapidísima, es gloria bendita. Se agradece mogollón, sobre todo un army de rúbricas que son marines que mueven 6. Tener ese tipo de unidades está muy bien. Flammer se pueden valorar también, creo que aportan un poquito menos porque ya tenemos acceso al daño que hace el Flammer de manera más consistente, pero los Screamer me parecen un tope de gama. Aquí en este destacamento, como decía antes, tenemos a Kairos que nos puede aportar ese CP extra que es simplemente hacer un chequeo de liderazgo del 5+, lo cual está fetén. Un CP extra, como digo, si tuviéramos alguna estratagema ofensiva sería mejor, pero bueno, tener ese CP extra significa que vamos a poder hacer más truquitos de estos de movernos 6 cuando algo se acerca, poner un lone operative para que no nos disparen, poner un -2 a cargar, irnos a ADR con las unidades que están haciendo alguna misión. Puede estar muy bien. Y además el indirecto de Kairos que algo aportará, ¿no? Que no es un indirecto malo. Eso probablemente sea la mayor fuente de daño del demonio, ¿no? Al final, Kairos y CPs y todo. La verdad es que Kairos aporta muchísimo. También los Screamer a mí me flipan también como miniatura y creo que tienen mucha utilidad. La verdad es que de mis mini favoritas en general de demonios y dentro del Zench, pues probablemente la mejor, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente, Luis, es esto o Zangors, porque creo que juegan a algo parecido, cada uno con sus mierdas y sus historias, pero la jaula de Zangors al final juega parecido a lo que creo que quiere
que quiere conseguir este destacamento, ¿no? Primero, ¿cuál crees que tú que es el mejor y cuál es el que más te gusta a ti? Que sea mejor o no, ostras, tendría que probarlo un poco, ¿no? Que a mí el de Zangors no me motiva tanto. O sea, sí que es verdad que podemos poner una unidad en invulnerable de 4, tienes que vivir un poco de eso. Podemos caer en DR a 6, como hemos visto, y luego mover para cerrar muy bien, ¿no? Pero me da la sensación que al final del día tener todas las unidades con invul de 4 sin tener que gastar recursos se me hace casi mejor que tener que estar gastando los recursos, hacernos daño a nosotros mismos para ganar un -1 herir. Los horrores potencialmente pueden ser más molestos porque son unidades saliendo de unidades. Aunque tengamos la estratagema de Invul de 4, solo la podemos echar en un sitio. Como el rival tenga opción a dispararnos en varios, nos va a acabar matando las que no tengan Invul de 4. Recordemos que son gente con R4 Invul de 6. Entonces, bueno, creo que los dos tienen su nicho, que no son exactamente iguales y juegan un poquito distinto. Pero sí que van por ahí los tiros, ¿no? De que quieren hacer lo mismo de manera un poquito distinta. A mí me convence bastante más esto, también soy bastante más fan de demonios que de Zangors. Y me da la sensación de que tengo más opciones, ¿no? Y luego el pequeño apoyo que te brindan a las unidades de rúbricas con esa Invul de 4, creo que puede estar bastante bien. Yo totalmente de acuerdo contigo. De hecho, tengo la sensación de si juegas normal, vamos a decir, en cuanto a nivel de juego, quizás el de Zangors sea más sencillo de hacer funcionar. Sin No duda. quiere decir que sea el destacamento para los malos, pero creo que es más facilón. En cambio, este creo que hay que jugar más a gente cerca de gente, tienes más CPs, por lo que tienes más toma de decisión también, tienes que jugar más a que la sinergia del demonio con el milijo funcione. La de Zangos creo que es un poco más, caigo a 6, tiro el poder, te cierro. Es más a veces. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo esa sensación. Yo por eso creo que también te gusta más. Porque al final creo que te Puede. ves con más herramientas. Mucho más Más allá de jugable. decir me pincho -1. Pues estupendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, es lo que dices, ¿no? Tampoco es que uno sea para gente que sabe, que controla menos el juego ni nada. Simplemente que requiere estar más colocado y pensar un poquito mejor los turnos, ¿no? La otra es más, voy a bloquearte aquí, pum, te bloqueo. Y ahora aquí, pum, te bloqueo. Esta tienes que saber cómo hacerlo, saber cómo fastidiarle los puntos, saber cómo colocarte un poquito mejor. Es un poquito más complicado en ese sentido, pero no quiere decir que sea mucho mejor ni mucho peor. Pues vamos, ¿os parece bien que vayamos con el último Gran Cónclave? El nombre mola, y más a vosotros, por lo que sea, ¿no? Sí, Gran Conclave, bueno, es el destacamento de Index remodelado, ¿no? Lo cual yo creo que se ha quedado bastante bien. Creo que trae unos nerfs interesantes para lo que era el destacamento de Index. También nos trae cosas nuevas, sobre todo a raíz de las datas que ya hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, tiene una tónica de un poquito de nerf por aquí, un poquito de cosas nuevas por allá, que lo hace interesante. Yo ya he jugado alguna partidita con esto, me parece que se puede jugar perfectamente. Y entonces, bueno, os cuento un poco. Si recordáis, esto antes era que podíamos poner todas las armas del ejército fase de mando. Durante toda la ronda las podíamos poner en Sustained, Lethal o Devastating. Y eso lo podemos hacer indefinidamente todos los turnos. Lo que han hecho para capar un poquito esto, que se estaba usando mucho del Devastating, es, por un lado, cambiarlo para que solo lo puedas usar una vez por partida. Esto es que te afecte una ronda la habilidad que elijas, pero ya está. Y a cambio han cambiado un poquito estos poderes. Es un poco como Gladius. A mí me recuerda totalmente a Gladius. Es la misma dinámica con las doctrinas. De hecho hay una estratagema que luego veremos, que es ponernos en una doctrina simplemente. Y lo que han hecho es cambiar el Sustained y el Lethal por +6 al rango de las armas psíquicas y un +1 herir para las armas psíquicas. El otro sigue siendo devastado, ¿vale? El de +1 herir está bien porque hemos perdido, si recordamos, el +1 impactar, +1 herir en Magnus, así que tener esto un turno es bastante, bastante bueno. Sí que es verdad que los rúbricas que bajan de un reino en el mismo turno ya lo van a tener, así que probablemente no significa que sea malo porque solo aplica el turno que te bajas del reino, entonces luego vas a poder utilizar esto y seguir con tu +1 herir, que está bastante fresco, ¿vale? En cuanto a mejoras que tenemos Señor del Saber Prohibido, que antes, si recordábamos, era poder rerolear un ritual, que ya hubiésemos jugado esa fase, lo cual estaba brutal, era una mejora buenísima, casi la mejor diría. Y ahora se ha transformado en darle +6 al alcance del ritual. Que bueno, a priori no está mal, puede llegar a estar bien. Y como ya he dicho antes, creo que no hace muchísima falta, pero va a haber veces que tenerlo se note, ¿no? Puede estar muy bien. Luego tenemos Incandeum, que solo se lo podemos dar a un hechicero exaltado y que es una única vez por partida poder duplicar un Doombolt.
aunque ya lo hayamos hecho esa fase. Entonces, esto es una vez por partida intentar hacer un Dumble, que ni siquiera sabemos, o sea, puedes fallarlo perfectamente y tu mejora no ha servido para nada y solo es una vez por partida. Me parece que no sé, me parece que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que no era ninguna locura poder seguir casteando, que te dejaran castear no solo Dumble, sino el de mover, por ejemplo, que ahora está nerfeadísimo, hubiese estado bastante mejor, ¿no? Porque un Dumble de un de 3 mortales, o a lo mejor lo fallas y no haces ninguna, o a lo mejor haces un de 3 y a ti mismo un de 3, una vez por partida, no sé, parece una mejora que se ha quedado súper mal. Luego tenemos el cristal umbraléfico, que ya lo teníamos, es la mejora que nos permite irnos en fase de mando con una unidad que lo tenga y caer a 9 en esa misma fase de movimiento del rival. Una mejora muy buena y clásica en Milijos, que han nerfeado un poquito por el simple hecho de quitarle la opción de podernos ir si estamos trabados, que a veces era muy bueno y ahora pues tendremos que jugar con un poquito más de cautela esta unidad para la hora de irnos cuando nos apetezca. Y por último tenemos el vórtice arcano de Etap, que es el vórtice que está usando el Infernal Master todo el rato, que era buenísimo, que por lo visto ahora le han dado el nombre de Etap, lo habrá cogido Etap y se lo habrá quedado. Yo tengo claro que mi Infernal Master ahora se va a llamar Etap. Y bueno, pues eso, +1 a la fuerza y al daño de las armas psíquicas equipadas por el portador. No es tan sumamente bueno como antes porque no vamos a tener acceso a Devastating Boon todo el rato, pero sigue siendo una opción increíble que a priori yo seguiría poniendo en el Infernal Master sin duda porque son lanzallamas que podemos utilizar con defensivos y no solo en nuestro disparo, ¿no? Fuerza 7, FP2 de base, daño 2, que es súper bueno, combado con el repetir que te da la rúbrica de unos o todo en objetivos, ¿no? Me parece el mejor sitio donde ponerlo sin duda. En cuanto a estratagemas, tenemos dominio psíquico, que sigue siendo igual que antes, una unidad de 1000 hijos que es tarjeteada por un arma de disparo o combate psíquica. Lo que ganamos es Feel No Pain de 4 durante toda la fase para nuestra unidad y además contra psíquico. Ojo. Y además le damos hazardus o de riesgo a todas las armas psíquicas que nos están atacando. Entonces, un arma genial que brilla muchísimo. Hay veces que no vale para nada y en Trospirins brilla muchísimo, como puede ser un tiránido o un caballero gris. Luego tenemos presa del destino, que también la teníamos antes. Básicamente es, después de que fallemos una salvación con un psíquico, podemos gastarla y pasamos el daño a 0, ¿vale? Hay una pequeño párrafo que te dice que podemos hacer tiradas rápidas con esto, simplemente para que sepas que podemos estar tirando los dados rápidos y elegir esta, la paso a 0, sin ningún tipo de problemas y sin necesidad de ir tirando uno a uno. Estratagema que usaba Magnus, y aquí es donde brilla este destacamento, va a brillar Magnus, ahora veremos por qué. Por esta estratagema y por otra que teníamos antes también, que la voy a contar ya para que no haya más dilación, que son 2 estratagemas que había en el pasado que se han unido en una, ¿no? Tenemos por 2 CPs sumarle 9 al rango de las armas psíquicas y darnos +1 impactar y +1 herir en las armas, o sea, +1 impactar, no, full reroll impactar y full reroll herir en armas psíquicas. Entonces, aquí es donde brillaba Magnus antes, realmente, que es haciendo full reroll impactar y herir buscando Devastating Boons. Y aquí lo tenemos otra vez un poquito mezclado y nerfeado para que nos cueste 2 CPs, lo cual, pues bueno, tiene sentido. Magnus estaba usando muchísimo del movimiento extra que tenía, que era una barbaridad, que lo han capado ya a un máximo de 6, y ojo que no sea un de 6 y te fastidie el turno, y además esta estratagema que la spameabas por un CP de forma muy constante, ¿no? Pero bueno, sigue siendo súper bueno. Ahora Magnus tiene más fuerza en las armas y tiene quitar cover en la pequeñita, lo cual más o menos disparar con Magnus se me está haciendo que es parecido a lo que era antes. En algunos casos es mejor, en algunos casos es peor, depende del target. Pero bueno, sin duda renta guardar estos 2 CPs para ir usándolos cada vez que podamos con Magnus porque es un daño muy asegurado y podemos ir quitándonos prácticamente una unidad molesta por turno del rival con esta estratagema Magnus. Luego tenemos poder egoísta, que es en la fase de mando elegir una unidad de 1000 hijos y ponerla en la doctrina que queramos, como hemos dicho al principio. Entonces, bueno, es una estratagema muy buena. Si llevamos el Infernal Master con la mejora de +1 daño y tenemos estos CPs para poder permitirnoslo, es genial. Es saber que tengo otro turno de Devastating, lo cual es súper sólido, muy bueno. Luego tenemos profanación de mundos, que básicamente si tenemos un modelo psíquico, una unidad psíquica en un punto,
Podemos hacer el objetivo sticky, es solo un CP, hacer sticky está bien, pero ya estáis viendo que las estratagemas que tenemos aquí son muy buenas. Como hemos dicho antes, no tenemos manera de ganar más CPs, es complicado que encontremos un hueco para tirar sticky en un objetivo por un CP. Y por último tenemos una muy buena que yo creo que debería estar en todos los destacamentos porque es muy importante, sobre todo para el Temporal Surge, creo que ya hablamos mucho en el otro vídeo de esto, que es por un CP repetimos la tirada entera de castear un hechizo, ¿no? Entonces nos puede ayudar a que ese mover 6, sobre todo, yo creo que es donde más brilla esto, salga mover 6 y no un D6 porque hayamos fallado y nos haya salido entre 6 y el 9, ¿no? Lo cual hace que le demos un poquito más de consistencia a Temporal Surge y aquí brille un poquito más y sea más estable jugarlo. Junto a que en este destacamento Magnus es totalmente jugable y en los otros no gana tantos enteros porque ni tiene cosas para mejorarse en el daño, ni las armas, que también aquí va a ganar más 1 herir o Devastating Wounds o más 6 al rango, que es súper bueno, ni sobre todo la defensiva de pasar un daño a 0 para asegurarnos que Magnus sobrevive. Entonces, si queremos jugar Magnus, este es el destacamento, sin duda. Y las estratas siguen estando muy bien. Como digo, hay muchos nerfeitos pequeños, pero bueno, a priori se está compensando con reducción en puntos y con otras formas de jugar y unidades que incluir, ¿no? Lo cual lo hace interesante, divertido y cambiamos un poquito la tónica que había. Las mejoras son muy buenas, no solo el Devastating es bueno, ojo, el +1 herir se nota mucho también. Lo aprovechan muchísimo, por ejemplo, un príncipe demonio disparando, las dos cosas, el Devastating y el +1 herir, y en combate el príncipe demonio con el +1 herir, que es un bicho que son 6 ataques de 8 -2/3, que a priori puede no dar muchísimo miedo, cuando tenemos este +1 herir, empieza a ser alguien, ese príncipe demonio. Y en turnos avanzados normalmente ya está en mitad de la mesa pegándose con lo que queda de los ejércitos, lo cual es bastante bueno. ¿Cómo lo veis vosotros, chicos? ¿Os gusta cómo ha quedado el destacamento de Index? O sea, a mí, de la forma que lo explicas, me gusta bastante. Es decir, creo que sigues teniendo un montón de combos con Magnus y sigues teniendo un muy buen daño. Obviamente no es lo que es ahora, pero a mí desde fuera, y sin haber jugado aún contra ellos, porque solo de momento bueno, acaba de salir esto y no ha dado tiempo a tanto, me parece un destacamento que sigue teniendo bastante chicha. Luego nos cuentas, te pediré, Luis, que nos hagas un top 3 de los destacamentos que crees que son más potentes, pero yo creo que este claramente puede estar entre ellos, ¿no? O sea, me gustan mucho las combinaciones que has explicado, las estratagemas son buenas, mejoras. Magnus, pues al final siempre es un buen bicho y aquí pues brilla perfectamente. Sí que es verdad que en otros destacamentos quizá pues su cabida es más complicada, pero aquí puede seguir brillando bastante. Sí, justo es eso. Es que si lo queremos jugar, yo creo que es aquí, porque tenemos opciones para él y va a aguantar un poquito más simplemente por tener la presa del destino. Entonces, sí, totalmente. No veo para nada que sea este el mejor. Sé y me resulta que es bastante bueno y se puede jugar perfectamente. Un poquito peor que lo que era en el Index, a mi juicio. También es cierto que por otro lado tenemos más puntos y más unidades para poder suplir un poco lo malo que tenía el Index de 1000 hijos, que era somos 4 gatos y cogemos la mesa de aquella manera y tenemos que hacerlo todo perfecto o nos vamos a la porra, ¿no? Estamos ganando un poquito de consistencia a base de los puntos que nos reducen a cambio de todos estos nerfs y el destacamento se puede seguir jugando y es muy bueno. Yo creo que sí, vamos. Si tuviera que darte a priori mis 3 favoritos, yo creo que son y los que creo que van a funcionar mejor, creo que son el de rúbricas y el de vehículos. Yo sé, Luis, el esfuerzo que has tenido que hacer para no llorar infinito. Porque hay ciertos cambios que yo sé que son una putada en ciertas cosas, en general, en toda la review. Pero yo creo que este último destacamento de Index es el que más se ve porque es inevitable comparar, ¿no? Porque este es un poco lo que teníamos ahora. Salvando las distancias, pero es un poco lo que teníamos ahora. Y hay cosas que son objetivamente peores, ¿no? Entonces, pues ahí es pues, un poco drama. Pero tengo la sensación de que este es el destacamento que, por la estratagema, más te va a permitir jugar más sobre seguro, entre comillas, ¿no? Porque vas a poder cepear ese poder fallido. Además, vas a poder jugar a tu Magnus, que te encanta jugar con ese full reroll, que también tiene su gracia. Pero, claro, pensando, por ejemplo, en el destacamento de vehículos, que sobre todo incluso por equipos, tampoco hablando en el plano general, ¿no? Sobre todo por equipos, creo que puede tener aún más sentido, porque puedes evitar algún que otro pairing con mucho spam de daño y puedas elegir una mesa para esos vehículos. Al final el que creo que se va a ver más es el de los rúbricas, el de Rubricae. Porque el daño me parece que, o sea, simplemente
bajando de un transporte, un rino, con esos ataques psíquicos, con esa fuerza 5, hombre, el daño que puedes hacer es bastante desagradable. Luego, que pueda ser más o menos resistente, con esa contra daño 1, reducir daño, creo que puede estar muy bien. Yo creo que es yo creo, ¿eh? Igual me equivoco, pero yo creo que es el que más se va a ver. También porque la gente quiere salir un poco del de Index y muchos les pasará que recién vienen de ese y claro, al final, como que quieres probar otro estilo distinto. Y el de Sin duda. y el de Rubrica es el que yo creo que te da ese enfoque un poco distinto, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que también tienes la sensación de, ¿cómo decirlo? De que se puede jugar sin Magnus, ¿no? O sea, yo creo que es algo que en general en todo el libro lo estamos viendo, ¿no? Que es ese... antes, en el Index, no se podía jugar sin Magnus. Magnus era el rey del mambo, en todo, sobre todo por su +1/+1, ¿no? Pero también pasabas a 0, repetías salvaciones, su mover en él era muy poderoso. En cambio ahora no hay por qué llevarlo y eso inevitablemente te abre un hueco gigante de puntos donde puedes empezar a meter más apoyos, puedes empezar a meter otras unidades y me parece que puede ser muy potente. No sé, ¿cómo ves tú el despego, un poco despegarte de la necesidad de llevar a Magnus? Sí, es lo que dices. Vamos, yo estoy muy acostumbrado. Hemos jugado todas las ediciones anteriores prácticamente sin Magnus. Yo, de hecho, era de los pocos locos que lo jugaba en octava, ¿no? Y la gente me miraba raro. Me gustaba jugarlo, pero bueno, luego hemos jugado novena sin él, ninguna partida y puedo jugar perfectamente. De hecho, es eso, ¿no? Es como que tienes las dos opciones y están bastante diferenciadas entre llevarlo y no. Y mola tener la opción de, ¿sabes? Ni que es tan malo como que para no llevarlo en ninguna, ni que es tan bueno que lo tienes que llevar por narices, ¿no? Entonces eso mola. Si lo queremos jugar, insisto, creo que este es su destacamento indiscutible, hay que jugarlo aquí. Y al revés, si nos salimos de este destacamento, sinceramente, no lo metería en ningún destacamento. Además es que yo creo que si no llevas el pasar daño a 0, es un personaje que lo puede pasar muy mal. Claro, Porque claro. Ya no o sea, solo es en cuanto a daño, sino que se va a hacer daño él solo con los rituales. Es que eso es claro. Y luego el full reroll, que también es el que. O sea, yo entiendo que cuando sacas a Magnus tienes que matar. Entonces, sí, si ya no tienes el +1/+1, claro, podrías tener, entre comillas, muy grandes el full reroll en impactar porque puedas conseguirlo por el ritual, o aunque sea solo repetir los unos, puedes hacer un buen daño. Pero en el herir, al final suele ser el filtro más duro y en el que full reroleabas buscando ese devastating, pues ya no lo vas a tener en otros destacamentos, quiero decir. sí. Entonces, claro, su daño se ve drásticamente reducido. Pero luego también, por ejemplo, este destacamento te da el cristal, que siempre me ha parecido algo muy táctico, sobre todo ese cristal más moverlos. Estaré muy Siempre bueno. ves gente que está fuera, que está escondida, que está... Entonces, no sé. Creo que el paso 1 va a ser Rubricae. Y luego quizás habrá que ver si la gente se va yendo a este, o se queda en Rubricae. Y luego el que le gusta vehículos, pues irá a vehículos y se quedará ya a vivir con sus psíquicos y sus vehículos, que creo que estará también muy bien. Ujú. Sí. A mí personalmente me atrae muchísimo y es como creo que se debería jugar mil hijos o lo que yo siento que me gusta más jugar, ¿no? El de Rúbrica y el de Demonios, los tres me dan muy buenas vibraciones y creo que voy a jugar, ir rotando entre los tres según me vaya apeteciendo porque los tres me llaman muchísimo, la verdad. Los otros, el de Zangos y Vehículos, no me pega ni a mi estilo de juego ni a ni al concepto que me gusta a mí del ejército, ¿no? Pero no quiero decir que sean malos para nada, ¿no? Y No, el pero si no de... pasa contigo, no pasa nada. A mí no me casan un montón de cosas de Eldar que me Claro, encantan, claro, pero no efectivamente. para mí. Y luego tenemos el de Navidad, que yo creo que Es está un también un desastre. poco orientado a armas psíquicas y a pesar de los cambios en este se lo come con patatas. Mm. Entonces, no, el de Navidad no hay por dónde. Luego pasa también una cosa que te decía antes, lo de que valoraba mucho que no estuviera llorando infinito, porque al final, lo decíamos al principio de la review cuando hablábamos de las datas, ¿no? Es inevitable pensar todo lo que hemos perdido. Yo no soy mil hijo, pero entiéndeme, me he hecho mil hijo ahora de repente. Todo lo que hemos perdido, ¿no? Porque, claro, dices, madre mía, es que esto antes, esto no sé qué. Pero que supongo que le pasará a todos los jugadores mil hijos, que ven sobre todo en esas primeras lecturas, ¿no? Que vas buscando un poco, lo vimos incluso también en el libro de Bolitas, vas buscando lo que jugabas antes. Sí, Entonces quieres jugarlo de antes y además tener un montón de chuches nuevas. Pero vez tras vez ocurre. Sale una siempre. renovación de lo que sea. Sí, Y sí. lo que tenías, una parte importante, ya no está. Ya no están los spinners, ya no están los no sé qué, y ahora hay otras cosas. Entonces hay que aprender a vivir con esas cosas nuevas. Irte Al adaptando, principio exacto. choca porque es como, joder, ahora tengo que volver a aprender a montar en bici. Yo iba en tren, ya, bueno, pues la vida es durísima. Ahora tienes que volver a ir en bici. Entonces
choca un poco. Pero yo de verdad que creo, tío, que es una renovación, es una buena renovación. Porque yo te veía hacer listas con lo que te gusta hacer listas. Por ejemplo, en el vídeo que grabamos de las listas, se veía ahí tu mega Excel con todas las listas y todas las cosas. Y yo veía luego cómo hacíamos las listas, por ejemplo, del Mundial, las listas de torneos de décima, pero antes de este CODES, ¿no? Y yo te veía mucho más atado, porque al final era, buah, estoy loco, voy a quitar un Sorcerer y meto un Exalted Sorcerer, buah, de locuras. Meto el segundo Infernal, madre mía, se resquebraja el espacio-tiempo. O sea, los cambios eran mínimos. Era, bueno, con los nerfeos quito esto y meto otros cultistas. O meto unos Zangor con disco. Pero el ABC era siempre igual. Y yo creo que es una parte, sobre todo en un jugador monofacción como tú, que te permitan cambiar la lista mucho más porque no tengas esa necesidad por diseño de tener N tokens de cábala porque tienes que tener esas tropas o necesitas, no sé el número, pero 4 unidades de rúbricas con 4 personajes más Magnus. Porque si no alcanzas ese número de cábalas que te proporcionan esas unidades, no podías hacer el Doom volver a mover, quitar chapa, lo invento. Y claro, vivías de eso, por lo tanto al final la lista la llevabas ahí cerrada, ¿no? No hacías Rapid, no hacías Deep Strike prácticamente nada, tenías una forma de jugar que era Bueno, unas incluso ya un mecánicas muy poco, marcadas. claro, demasiado encorsetado, yo creo. Y ahora igual dices, venga, fase de decidir qué dejo en reserva. Y ahora dices, pues igual la tengo que pensar, ¿no? Igual dices, oye, pues me voy a dejar una unidad de 5 rúbricas, oye, pues me voy a dejar yo qué sé, tío, me voy a dejar esta unidad para no sé qué o para no sé cuántos, ¿no? Lo único que creo que ya lo hablamos en el otro vídeo y es una realidad, es que ahora vas a ser menos fiable. Y ahora pues tendrás que ir reaccionando a lo que ocurre en tu fase psíquica. Porque sí, chicos, se llama fase psíquica. Y punto. Y antes no reaccionabas. Antes tú traías tu plan de loco de una mente maravillosa con los cristales de tu casa dibujados con un montón de números y cuentas. Y ahora ya no haces eso. Ahora es, voy a ver si sale y si no sale, ¿cómo reacciono? ¿No? Igual, si no he conseguido que entre no sé, bueno, si no entra el volver a mover es otro número, ¿no? Pero si no he conseguido que entre el de la FP, pues igual tengo que activar la estratagema esta de hacer más daño con no sé quién. Porque, o igual tengo que haberme quedado rango por si necesito tirar granada, si falla el poder. Quiero decir, vas a tener que hacer un plan por si falla el plan, que antes no tenías que hacerlo, porque el plan se ejecutaba con el dedo. Decías, tú haces esto, punto. No hay dispersiones ni hay fallos. Y ahora pues tendrás que cambiar eso un poco, ¿no? Pero yo creo que es una buena noticia, tío, porque sobre todo estoy pensando en ti, ¿eh? Pero seguro que hay otros jugadores también monofacción o que les gusta mucho el milijo y les gusta profundizar mucho en él, que creo que la parte de hacer listas, siempre lo decimos, ¿no? Es una parte importante del juego y aparte, más allá de que sea importante y que es, a nivel competitivo es una de las partes clave, creo que es divertido, ¿no? O sea, hacer la lista, piensas un combo, lo metes, juegas 3 partidas, piensas, este personaje me sobra, lo quitas, metes otro reino, quitas una de Zangos, metes otra Mutalit. Eso yo creo que te lo estabas perdiendo, honestamente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí siempre me ha encantado hacer listas. Creo que en octava, o sea, en novena, hacíamos listas mucho mejor con todo el tema de puntos y demás, y se echaba de menos. Yo estaba muy encerrado, como tú dices, que el index daba para lo que daba, no podías salirte de ahí, necesitabas las cábalas y toda la película. Entonces, sí, en ese aspecto, claro, esto es una revolución, está súper, súper bien y nos abre un mundo de posibilidades a todos los jugadores de Mil-Hijos, lo cual está genial. Es adaptarse ahora, probar, buscar lo que a cada uno más le guste y salir a las mesas a jugar partidas y pasárnoslo bien. Con un army que es súper divertido y tiene un montón de opciones. Sin duda, sin duda. Muy bien, chicos, pues dejamos aquí el análisis de los destacamentos y estratagemas. Recordad que también tenéis el de las hojas de datos en el vídeo anterior. Y si queréis especializaros aún más en Mil-Hijos, tenemos a Luis que está trabajando fuertísimo en la academia. Hemos probado ya un vídeo informe de batalla con ellos y nos ha hecho una lista y un análisis exhaustivo de cada uno de los destacamentos, desplegándolo en mesa y todo, que la verdad que Luis es un tesoro increíble. Nada, muchísimas gracias. Y lo tenéis de profe también para las mentorías Sí, por personalizadas. supuesto, lo tenéis también como profesor para las mentorías personalizadas. Así que, chicos, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, que se agradece un montón, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, Amiguito. chao.